Muy bien. Entonces, hoy vamos a entrar a este mundo del psicoanálisis. Pero primero que todo quiero explicar muchas cosas de la personalidad. Bueno, nosotros hemos visto, bueno, desde que ustedes entraron hace 3 semanas, se cumplen hoy, nosotros hemos visto una cantidad de información. Hemos hablado del conocimiento, hemos hablado de la parte biológica, hemos hablado de la sensación, de la percepción, de la atención, de... ¿Qué más hemos hablado? La percepción, atención, Historia. de la historia, la psicología, hemos hablado un poco de los modelos de aprendizaje, del elemento cognitivo, del elemento conductual, hemos visto cómo se condiciona, hemos visto el modelamiento, pero digamos que hoy vamos a entrar a algo que ha llamado mucho la atención. Digamos que cuando yo el lunes o martes hable de psicopatología, yo voy a hablar de 2 elementos, o sea, hay tres, bueno, de 3 elementos, hay literalmente 3 tipos de enfermedad que se llaman 3 elementos de discapacidad. La parte mental, ¿sí? La parte mental que hace referencia a ansiedad, depresión, etcétera, que son muy del orden psicodinámico. La parte cognitiva, que hace referencia al aprendizaje, y la parte conductual, que hace referencia a lo físico o a lo manifiesto, lo que yo veo, que son las conductas. Entonces, casi que nosotros vamos a De la tener última, profe, qué pena. lo conductual o lo Repítame esa físico. partecita, por ese, profe. ¿Cómo? No te escuché, qué pena. Que si puedes repetir esa partecita, Sí, profe, por listo. favor. Entonces, literalmente nosotros vamos a tener 3 tipos de enfermedades. Una enfermedad mental, una enfermedad mental, una enfermedad cognitiva, y así se va a diferenciar el CIE-10 y el DSM-5, y una enfermedad física o conductual. Entonces, literalmente, mira que nosotros vamos a manejar el mundo de psique, por eso se llama psicopatología, porque significa el estudio de psique, de las patos, enfermedad, de las patologías de psique, y ahí, bueno, todavía no lo voy a explicar ahí. Luego estudiamos todo lo de aprendizaje, que son lo que vimos en la figura en el test de Moca o la figura de Rey, más o menos. Aunque ustedes me van a decir, pero profesor, lo tocamos por encima. Sí, lo sé, muchachos. Ustedes van a tener materias que se llaman pruebas 1, pruebas 2, o los que no puedan, entonces tienen prueba 1A, prueba 1B, significa que repitieron la materia, y luego tendrán prueba 2A, prueba 2B, o sea, les volvió a tocar repetir la materia. Entonces son pruebas tanto en niños como adultos, y ahí tendríamos todo lo de aprendizaje. Y estas son las de conducta, que serían del conductismo. Por ejemplo, cuando yo hable de trastornos de la conducta, entonces voy a decir, el chico negativista, desafiante, opositor, negligente, tal. En aprendizaje diré el lenguaje, la escritura, el cálculo, la matemática, tal. Y cuando hablaré de lo mental, entonces hablaré de la ansiedad, de la depresión, etcétera, etcétera. Pero digamos que nosotros vamos a tener ese grupo de enfermedades. ¿Ya lo vieron? ¿Sí vieron? Fácil. Pero miren, muchachos, que a nivel de las enfermedades, habrán enfermedades, llamémoslas así, entre comillas, leves, como una ansiedad, como una depresión menor, como una pequeña fobia, ya. Y las depresiones, bueno, qué pena, y las enfermedades mayores. Dentro de las enfermedades mayores, estamos a las puertas de estudiar una de las mayores, que es los trastornos de personalidad. Los trastornos, cuando ya tiene uno trastorno de la personalidad, ya es que la cosa está complicándose. Del trastorno de la personalidad a la esquizofrenia o a la psicosis, no hay mucho espacio. Entonces, la personalidad, pues, nos rige como leyes, pero a su vez, si yo tengo un trastorno de personalidad, vamos vamos a revisar los trastornos de personalidad como elementos que son parte de nuestro ser, o sea, nuestra personalidad es como un elemento característico, como nuestra huella dactilar, pero esa caracterización, pues obviamente, si yo tengo un trastorno de personalidad, dejo de ser. ¿Cómo se llama el trabajo, amor? No sé cómo se llama el trabajo.
Aló. Sí, buenas para lo de una clase. Compañero, los micrófonos. Samuel. Samuel Ramírez. Hola Samuel, ¿cómo estás? Samuel Ramírez, te presentas inmediatamente con cámara, por favor. Le voy a recordar a Samuel que en este momento le va a poner 0 porque es que me está interrumpiendo la clase. Espero que Samuel se presente conmigo. Listo. Entonces, cuando tenemos esos trastornos de personalidad, pues ya estamos a portas de una esquizofrenia o una psicosis. Entonces, digamos que la personalidad se vuelve un elemento bien interesante, es del ser, significa que son características propias. Mira lo interesante, los trastornos de personalidad se hablan después de los 20, 22, 25 años, cuando nuestra personalidad ya está establecida. Oye, Samuel. No, pero este muchacho sí. Samuel Ramírez. Pues si no me han ni guardado. Toca es que usted mire para poder silenciarle el micro. Creo que tú puedes, profe. Sí, no, ya lo expulsé de la clase. O eso. Sí. Y el representante le escribe que en este momento tiene un 0 y que no lo quiero en mi clase hoy. Listo. Entonces, digamos que la personalidad es parte de nuestro ser y entonces yo les comentaba que nuestra personalidad no se construye cuando somos niños, sino cuando ya somos adultos o cuando llegamos a cierta madurez. Por eso el niño no tendrá trastornos de la personalidad, porque la personalidad se construye como si fuera un edificio, como si uno pudiera ir construyendo estos elementos un poco. ¿Y qué pasa? Que la personalidad se construye a partir de ciertas bases. Entonces nosotros vamos a ver, ya te doy la palabra, de esas bases. Entonces cada base establece unos elementos de personalidad, ¿comprenden? Entonces habrán teorías que explican cómo se construye la personalidad. Bueno, preguntas. Un segundito que ahora me toca salirme de acá. Dime, mm, Jennifer, Angélica y Karen. Jennifer. Profe, entonces, sí, es decir, aló, Aló, te escucho. ¿me escuchas? Sí, señora. Sí, dices que es después de los 20, entonces los niños que empiezan como con actitudes de cambios de humor muy Las repentinamente, acabas de groseros, decir. antipáticos. Por eso se llama trastorno de la conducta o trastorno del estado de humor. ¿Sí? Mira, ¿tú sabías por qué un menor de edad no puede autorrepresentarse a sí mismo en un proceso legal? Porque todavía no tiene juicio. Exactamente. Entonces, como no tiene los elementos de juicio es porque su personalidad no se ha establecido bien. Por eso muchos niños llegan y me disculpan un poco el concepto, digamos que me va a meter en la patología un poco complicada. Entonces me dice, no, es que yo, un chico de 15 años me dice, no, es que yo tengo digamos, una calidad, no cómo explicarlo sin que suene como feo. Pertenezco a Profe, una dígalo comunidad así. Dígalo así, LGTB. profe. Dígalo ¿qué así pasa? como lo piensa. Sí, listo. No, no, pues como se siente, no como se reporta. Entonces me dice, no, yo tengo una conducta homosexual. Entonces me dice el papá, ay, es que tiene una enfermedad. Y yo no, simplemente es una actitud. Después de los 25, uno podría establecer que si él cree que le es o no es. Antes, los niños y las niñas tendrían una identidad, inclusive lo habla muy bien Freud, de que el desarrollo psicosexual podría tener un objeto relacional, es decir, se relaciona con un hombre o una mujer y él se siente atraído, pero eso no significa que tenga esa inclinación, ¿comprende? Entonces, mira que por eso la mayoría de edad se establece como un elemento de que ya tiene como cierta elementos de juicio y le permite una personalidad. Inclusive, cuando yo no considero que un paciente no tiene esos elementos de personalidad para la toma de decisiones, se llama interdicción. La interdicción indica que usted no está en posibilidad de toma de decisiones.
¿sí? Y yo un niño lo considero, mira, y eso lo dice la ley textualmente, un menor de 18 años es interdicto. No se le puede tomar como un elemento para, para toma de decisiones fuertes. Por ejemplo, Luis podría ya tomar la decisión de irse a vivir con la mamá o quedarse a vivir conmigo, porque ya cumplió cierta mayoría de edad legal. Los niños a cierta edad adquieren digamos, una responsabilidad legal. Pero él no podría, por ejemplo, yo le voy a abrir una cuenta en el banco para que él maneje lo de la universidad, para darle su mesada. Entonces, yo debo firmar por él hasta que cumpla los 18 años. ¿Sí me entiendes? Porque él está bajo mi custodia, significa que sus elementos de personalidad no están totalmente definidos. ¿Listo? Muy bien. Angélica. Profe, es que yo una vez vi por encima una película, pues no me la terminé de ver porque me dio un poquito de susto. Ajá. Es de un hombre que tiene varias personalidades, Sí, como se 25 llama, o algo así. no, espérate. Fragmentado. Fragmentado, muy bueno. Ay, disociativo, creo que era que decía. Claro, es un trastorno de ¿Por qué personalidad, pasa? dices. Porque digamos que la psique, hoy vamos a ver psique en sus manifestaciones inconscientes, vamos a ver que en el mundo inconsciente hay mucha información que puede fragmentar, por eso la película se llama Fragmentados, fragmentar la personalidad, romperla. ¿Sí me entiendes? La expresión romperla en partes. Y cada parte asumiría un rol diferente. Hay otra película que habla de 25 rasgos de personalidad diferente en una sola persona, pero más que fragmentados, a mí en lo personal me gusta el Club de las Peleas, porque son dos mundos en el mismo ser. O sea, una cosa es de día y una cosa es de noche, y en el Club de las Peleas, Brad Pitt y el otro protagonista tienen dos mundos, pero uno dice, no, son dos personas independientes, pero terminan siendo la misma persona. Entonces, digamos que por eso la personalidad es tan crítica, hay que estudiarla muy bien, ustedes tendrán materias que hablan de la teoría de la personalidad en muchos momentos, pero pues obviamente esos elementos son los que vamos a tratar hoy de explicar someramente, ¿sí? Entonces, digamos que para muchos teóricos hay diferentes rasgos de personalidad, ya les muestro un test que se llama 16PF, inclusive yo puedo darles el link y ustedes lo elaboran y lo vemos. Entonces, mira que muchas escuelas hablan de que hay factores de personalidad. Entonces, por ejemplo, Orlando es extrovertido, Orlando no sé qué, Orlando es afectivo, tal. Entonces, por ejemplo, una de las teorías de personalidad, que es del orden psicodinámico, habla de estos 16 factores. Mira, o usted es afectivo o no es afectivo, utiliza la razón o no la utiliza, tiene estabilidad emocional o no, y tiene los opuestos, ¿sí ven? O sea, pasa de un opuesto a otro. Entonces, por ejemplo, dominancia o usted es sumiso, impulsividad o usted es totalmente controlador, conformidad grupal o definitivamente usted es del orden individual, atrevimiento o usted no se arriesga para nada. ¿Sí me entienden? Entonces, estas teorías de personalidad se van a los extremos. Usted es de acá o acá. Y hay 163 preguntas que califican y al final, pues no me va a salir ahorita. Ya les mando este link por el interno, por el chat para que lo estudien. Cuando yo calculo, entonces me dice, en introversión usted tiene tanto. Y entonces yo miro los percentiles y voy haciendo algo que se llama perfil de personalidad. Entonces ya les traigo un perfil de personalidad del 16. Entonces resultados del 16PF. Y se llaman 16 factores de personalidad en inglés. Profe, ese es el que me nombrabas la vez pasada que reemplaza el El MMPI2. MMPI, muy bien. Sí, porque el MMPI2 es muy largo, tiene 300 algo. En cambio, el MMPI original se llama el test de Minnesota de personalidad, pues fue el más largo de todos, pero mira que aquí yo hago un perfil y veo los puntos críticos. ¿Sí me entiendes? O sea, este punto es crítico y este punto es crítico. Los que están entre lo verde no están críticos, pero mira estos que se salen. Entonces, por ejemplo, me dicen, este es introversión. Entonces, el paciente es constreñido, no piensa, y tiene unas características. Y ese es el punto más crítico y este. Entonces, son los famosos Q. Y entonces, ustedes no lo van a aprender a leer hoy,
Se los voy a mandar, se los voy a enviar al WhatsApp, al chat para que como que lo vean y lo contesten y después posiblemente lo analicemos, pero no va a ser muy fácil. Sobre los procesos Profe, una pregunta. más amplios. Perdona un segundito. Sí, es verdad. Dime. ¿Desde qué edad se puede aplicar eso? A ver, listo. quieren las ¿Quién me cosas como se preguntó tienen. eso? Karen Sánchez. Karen, dime, ¿yo qué dije? ¿Cuándo se establece la personalidad? ¿De los 20 a los 25? A partir de los 20 a 25 es cuando uno evalúa personalidad. Muy bien, ya lo contestaste. Ah, ¿Sí me ok, entiendes? ya. ¿Por qué no se, a ver, preguntémosle a alguien, ¿por qué no se le aplica a un niño? ¿Qué me podría decir? Porque no tiene la personalidad definida. Porque no hay elementos de personalidad definida, eso es Que no muy bien. tiene juicio. Exacto, ¿ya entendieron eso? Muy bien, Guillermo, me ibas a decir algo. No, me quitaron la palabra. Uy, así es este curso, ¿no? Perdón. Bueno, ¿listo? Muy bien. Entonces, si ven como en el 16PF, pues simplemente lo que nosotros hacemos es un perfilamiento y ya. Entonces, cuando a mí me piden un perfil, entonces yo hago esto y analizo los puntos críticos y digo, esa persona, uy, es que si yo me pusiera a hablar de esto, duraría una clase de 40 horas realmente. La personalidad es lo más complejo que hay. Por ejemplo, hay pruebas proyectivas, pruebas psicométricas, bueno, un montón de cosas. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahí tendríamos que la personalidad para el 16PF hablaría de estos elementos que son opuestos. Por eso se llaman 16 factores. Alder habla de 5, cada uno habla de otras teorías de diferentes factores, ¿sí? Y mira lo interesante. Voy a pasar a un espacio, voy a traerles algo que de pronto no sé si ustedes lo han escuchado, el CIE-10, se llama Clasificación Internacional de Enfermedades, y les voy a mostrar algo del CIE-10 y del capítulo 5, que es el capítulo de psicología, que se llama el capítulo F, que es el de las enfermedades mentales. Míralo, aquí está. Ese lo vamos a ver en una clase, trastornos mentales y el comportamiento. Y alguien acaba de decir una cosa que es bien interesante. Entonces, bueno, aquí tengo trastornos mentales orgánicos, y mira lo que dice ahí textualmente, y es trastornos del humor. Mi personalidad puede ser de buen humor o de mal humor. ¿Entienden eso? También fueron llamados trastornos afectivos, o sea, estoy bien o estoy mal. O también trastornos del humor, afectivos y trastornos del ánimo, como estoy de buen ánimo, estoy de mal ánimo. Y entonces, exactamente, entonces mira, los trastornos del humor son hipomanía, trastornos bipolares, depresión leve mayor, todas las depresiones, ciclotimia, que es que uno da vueltas, como el ciclo de las mujeres, que cuando llega el ciclo menstrual se ponen como de mal genio y tal, pero a veces les dura 28, 28, 28. Es decir, no terminan el ciclo y empiezan. Todo el tiempo andan bravas. Entonces, sí, porque es así. Profe, Entonces, tienen una ciclotimia de 28 días todo el tiempo. Dime. gracias. Profe, esa depresión los puede llevar a la locura, ¿no? Ojo, volvemos a lo. Tú ya no me puedes hablar de la locura, hablarás de la esquizofrenia, la psicosis. Yo sé Bueno, que de eso la no te lo. perdón, sí, Sí, disculpe. listo, No, o es que lo sea, preguntaba porque en mi familia sí hubo un caso de un tío sí, y la depresión lo llevó a eso no, y eso a lo no es último cierto. ya. No. Entonces, Mira, pudo ser que tuviera otro problema central. Mira, es que. bueno, lo que No, pasa es que espérate. él Sí. empezó así, profe, desde un accidente que tuvo mi primo, él se murió, él intentó sacarlo y Ajá. desde eso empezó a ponerse mal, 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 Listo. mal. Entonces, mira cómo cambia el diagnóstico. Tuvo primero estrés postraumático, que es la situación de Sí. tratar de salvar a su hijo. Y obviamente el estrés postraumático genera problemas del estado de ánimo, trastornos de la conducta y empezó síndromes mentales orgánicos, que fueron las famosas demencias. Posiblemente muchas veces se ponen a tomar, se llama enfermedad de Alzheimer, demencia de tipo Alzheimer, demencia tipo Korsakoff, y empiezan otros cuadros y terminan con la esquizofrenia. Pero mira algo muy importante, no sé quién me preguntó, no sé el nombre. Yo, Beatriz González. Bueno, listo, Beatriz. Imagínate que las enfermedades van mutando, o sea, pasan de ser leves,
como un quiste. O sea, empezó un puntico y creció, 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 creció hasta que invadió todo el cáncer. Un poco la enfermedad mental es cancerosa, es decir, que empieza en un punto y se empieza a proyectar. Y yo debo saber cuándo cortar. Esa es la habilidad del terapeuta, saber cuándo debo cortar un proceso, o sea, Pero, cuándo debo sí, parar la enfermedad, es decir, un poco. pero con él fue súper, súper difícil y hasta ya él mismo se prendió candela y se Por mató. eso, si ves, hizo un trastorno delirante de los cuadros demencial. O sea, si algo le pasa a mi muchacho, yo creo que sería muy complicado para mí manejarlo. Por más de que yo haya estudiado tal, ¿sí me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque una cosa es la afectividad. Entonces empiezan, él no realmente no fue solo depresión, hizo delirius tremens, hizo otro montón de enfermedades, cuadros demenciales que llegaron a la locura. Eh, bueno, un dato chistoso, bueno, no tan chistoso, porque el que lo sufre no le es chistoso. Los trastornos mentales son trastornos de orden lunático. ¿Y ustedes saben por qué se habla de orden lunático? Porque simplemente están relacionados con la fase de la luna, y eso sí es cierto. En lunas llenas, los pacientes con trastornos mentales, con osteosíntesis o procesos de fractura o procesos quirúrgicos complicados, generan unos cuadros rarísimos. Y eso es verdad, por solo la influencia de la luna. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, mi tío tuvo un accidente y le colocaron platina en la cara y como aquí está el trigémino, en luna llena no se aguantaba, pero para nada la cara. Porque en luna llena el Es campo magnética. magnético. Dime. Inclusive a mí hace un mes me hicieron una artroscopia de rodilla, ligamento cruzado anterior y de Sí, menisco. Y cuando sale la luna llena, y el frío que yo sí, siento es tenaz. desesperante, sí. Claro, La es que luna por llena es eso magnética. no te escucho. Hay alguien que está hablando, pero no se le escucha. Yo, profe, que dicen que la luna llena, cuando está llena, se vuelve magnética, que atrae, Sí, claro, pero como no es que atraer. atraiga, sino que tú sabías que la luna llena incide en las ondas electromagnéticas de la Tierra. Por eso hay una relación entre la luna y las mareas, entre la luna y los vientos, entre la luna y cosas así. Y por eso los lobos literalmente le aúllan a la luna llena, solo a la luna llena. Entonces, eso hace que, por ejemplo, en los problemas articulares de osteosíntesis, de material de osteosíntesis, cirugías y mentales, se exacerba el cuadro. Muy bien. ¿Entendieron eso, muchachos? ¿Entendiste, Beatriz? Entonces, tu tío no se murió solo por, no le dio, solo por depresión, sino la depresión era un síntoma más grave, era un síntoma de la enfermedad grave que tenía. Y no fue bien Sí, sí, ya entiendo. diagnosticado, qué pecado. Profe, Sí. Dime, No, y fue un proceso, profe, qué pena porque es que, en el perdón. en el tiempo, él muchas veces intentó matar a la esposa y a la hija, o sea, fueron muchísimas No, ya cosas, tenía fue una terrible. psicosis, era una psicosis de hospitalización. Es que, mira, el mal manejo, hay mucho profesional que no sabe manejar pacientes, la verdad, y lo digo con mucho respeto a mis Sí, eso es verdad. colegas. Es muy complicado. Bueno, por Gracias, ahí profe. había otra persona antes que me iba a preguntar. yo, profe Nicolás, Dime, qué pena es que no puedo dime. levantar la mano. No, no, No me alza sale la solo profe. Yo así. quería O sea, preguntar, ¿te duele el hombro? Solo tú haces así, no sé, no, supino. la Dime. espalda, el hombro no. Ah, Profe, dime. yo no sé, por eso tenemos que ver lo de demonología, lo asocian con algo de parapsicología y eso. Claro, por eso cuando un buen psicopatólogo, pero de los excelentes psicopatólogos empiezan con demonología. Yo estudié demonología en la Nacional, pero parece tonto, no, es un elemento cultural, muchachos. Por ejemplo, muchas religiones hablan de que la posesión del demonio establece cuadros mentales, por eso hay curas, van a ver una película, bueno, ustedes ya no alcanzan a ver conmigo muchas cosas, eso siempre me pasa en introducción. Yo me pongo a hablar y hablar y hablar y hay una película que se llama, que muestra esto de la demonología, que se llama Letras Prohibidas o El Marqués de Salem. Ahí se ve claramente el manejo de la psiquiatría y la demonología. Entonces, no es que se vea así súper extenso. Mira algo interesante. Cuando yo estuve en La Habana,
nosotros tuvimos clases de medicina tradicional cubana y chamanería. No para que yo aprendiera a ser chamán, sino porque en mucha consulta se trata el tema de chamanería. Se mete allá en Cuba y en Centroamérica, en Venezuela, es súper pesado ese tema. O sea, hay mucha gente que cree en los chamanes, en la brujería y tal, pero no, uno no lo aprende para hacerlo. O sea, yo no voy a hacer algo para, por ejemplo, seducir a alguien, no. Sino lo aprendimos para saber sobre la cultura. ¿Se acuerdan en el modelo de la cultura? Entonces la cultura nos permitiría entender ese fenómeno para entender la enfermedad. ¿Listo, Nicolás? Entonces por Sí, eso señor. fue Y es que, digamos, hay libros que hablan de las personas esquizofrénicas o psicóticas como demonios. como una que tienen posesión de algún demonio y que cada demonio como que tiene una característica en la Sí, personalidad, ¿no? sí. Yo tengo un compañero que quiero mucho, pero es re loco. Es de una, sí. Entonces un día me dice, Orlando, quiero mostrarte el demonio del cigarrillo. Y era un hombre y alrededor un cigarrillo. Y a mí me dio un ataque de risa. Y me dice, no te rías, eso es muy serio, ese demonio. Y yo, bueno, sí, hermano, tranquilo, tranquilo. Pero, bueno, es su locura, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo Profe, interesante, el pensamiento mágico. Dime. Pero levantaron la ¿qué es mano la Joana. distimia? Dime, distimia es disminución de el estado de ánimo. Es decir, por ejemplo, tú empiezas así, lunes, ay, no, el trabajo. El martes estás como animado, pero va llegando el viernes y ¡fua! Decrece el estado de ánimo. Entonces, por ejemplo, la distimia se caracteriza con la pérdida del estado del ánimo del paciente que va cayendo sutilmente. Por ejemplo, imagínate, todo drogadito a las 5 de la mañana está súper animado. Sí, voy a cambiar, sí, sí, ya, toque fondo y se le arrodilla a uno. Chat. A las 8 de la mañana dice, sí, voy a cambiar. Sí, me parece que debo cambiar. A las 12 del día dice, bueno, como que va a tocar cambiar. Ya a las 5 de la tarde se le olvidó y se va a consumir. Le picó el pulmón. Entonces, cuando le pica el pulmón es porque su estado de ánimo, distimia, disminuyó hasta que llegó a perder el estado de ánimo y perdió su motivación y se fue a consumir. Esa sería la distimia. Bueno, rápidamente, Joana, Jenny y Karen. Y pasamos a trabajar un poquito en esto. Profe, pues yo tengo una pregunta como, pues no sé, para mí, pues no sé si puede ser tonta, pero digamos, como psicólogo o usted como psicólogo, pueden llegar, o sea, o creen pues en eso de los demonios, de la brujería y todo eso. Mira, bueno, no sé cómo contestarte si como desde mi experiencia o desde mi conocimiento. Desde mi experiencia, hay cosas que yo no puedo explicar. Te voy a poner un ejemplo de 2 segundos. No sé si lo conté. Yo cuando estaba en San Juan de Dios, me llegó una paciente de la sierra y no me hablaba para nada. Mi compañera que era de Valledupar me hizo comprarle un collar. Cuando la niña recibió el collar, habló. Eso es pura santería, ¿sí me entiendes? Pero es la cultura de demonología le puede dar seguridad al paciente en cosas o explicaría cosas, ¿comprendes? Pero yo no puedo decir que creo o no creo, sino que yo lo debo saber para enfrentar un paciente. ¿Qué tal que tu paciente sea muy del corte religiosidad, más como lo que le pasó a Fray Guillermo en la película en el nombre de la rosa, que realmente se estaban enfrentando a demonios, ¿sí ven? El hombre religioso decía que eran demonios y él decía, no, es que esto está pasando por algo, o sea, no es que sean demonios, sino esto está pasando por algo. ¿Listo? Entonces, pues no es que, mira, hay un dicho que dice que no sé, que no hay brujas, pero de que las hay, o sea, que ponga en cuestionamiento de que posiblemente las haya. Yo conozco muchas brujas que cogen a los maridos de aquí y los explotan, pero bueno, es otro tipo de brujería. Eso es otro tipo de brujería. Pero entonces, Eso es brujería mira, directa. Esos son otro tipo de brujas. Pero mira que en el argot popular, ¿tú sabes qué traduce bruja? Mujer sabia. Por eso lo explotan a uno. Son sabias. Pues sabias. obvio, por eso lo enredan a uno. Exacto, con sabiduría. Muy bien. Listo, sigamos. Jenny.
Profe, bueno, sí, quería aportar lo que su merced decía. Hay una película que es la del exorcismo de Emily Rose, Ah, donde uno se da cuenta de eso, que ella tiene problemas mentales y que aún así seguía más por el nivel religioso y fallece claro, muy mal esa niña. Y lo por otro eso. que yo quería hacerle una pregunta, profe, ¿la depresión se puede generar durante el puerperio? Claro, O por eso sea, se llama durante... depresión preparto y postparto, porque mm, es una contradicción que lo vamos a ver en el psicoanálisis, o sea, es una dualidad, se llama formación reactiva. El niño hizo que yo cambiara, bueno, estoy tomando posición de mujer, hizo que cambiara todo en mi vida, me dañó la vida, no sé qué, y tengo que amarlo. ¿Sí me entiendes? O sea, pero si él me dañó la vida. Y empieza la contradicción tan impresionante que es la neurosis. La neurosis es la culpa excesiva. Es mi hijo, pero no lo amo. ¿Comprendes un poco, Jenny? O sea, eso hace que mucha mujer me dice, no, profe, es que ese chino me arruinó la vida. Mira cómo lo dijo, me arruinó. Entonces ya uno dice, esta mujer va a entrar a la depresión preparto y posparto, pero así, como tronando los dedos. Y otro elemento muy importante es lo social. Mira que clínicamente, bueno, me hacen hablar mucho. Después dicen, ay, es que él no dicta la clase. Mira esto. ¿Sí estás viendo el CIE 10? Mira esto. A Sí, ver si profe. me entiendes, Jenny. Jenny fue la que me hizo esa pregunta, no estoy seguro. Imagínate Yo, que el profe, capítulo, ¿quién es yo? Yo, profe. Jenny, profe. Bueno, Jenny. Entonces, imagínate, Jenny, que mira cómo está reportado, como enfermedad, como enfermedad, como enfermedad. Mira, esta es la clasificación internacional de enfermedades, como enfermedad. A ver si me entienden el concepto que voy a decir. El, ah, el embarazo es considerado una enfermedad. ¿Por qué? Porque es un desequilibrio hormonal, físico, conductual y mental. Es decir, la mujer tiene un desorden y como yo dije, una enfermedad es un desorden, entonces es considerado como enfermedad. Y mira que a la mujer que tiene el bebé dijo, ay, ¿cómo es que le dicen vulgarmente? Se desenfermó, no. No, ay, se me olvidó una frase que dicen las parteras. Se Ay, cuando se alivió, alienta. se Se alentó. alienta, se alentó. ¿Y uno de qué se alentó? Del embarazo. Ahora siente, se alentó. ¿Por qué dicen se alentó? Porque es una enfermedad. ¿Comprenden? Uno no se alienta de algo que no está enfermo. ¿Sí comprenden un poco la analogía? O sea, yo no me aliento de algo que no estoy enfermo. El embarazo es la causa de mayor morbilidad e incapacidad del mundo. Entonces me dicen, ¿cómo así que genera incapacidad? Claro, le dan 89 días de incapacidad a la materna en Colombia. Entonces es una causa de incapacidad. 126 días, profe. Perdona, sí, 126 días. Sí, qué pena contigo. 6 meses, ¿cierto? Sí, No, son 4 meses y medio, profe. 4 por 3, 12. No, ya están en 6 meses, ¿no? Pues no No, sé, yo es que acabo ya de ahí salir que, de mi licencia y fueron 126 días. pero 126 días dividido Profe, ¿y entre cuándo pasa? 30 son a 4 meses y medio. 4 Ah, meses y profe, medio, yo sí creo tienes que es razón. porque es dependiendo del nacimiento. Creo que si el No, niño es Exacto, sí. prematuro, dan mucho más. Sí, no. cuando nace a los 7 meses, va desde los 7 meses hasta que él cumple los 9 No sabía. meses de gestación y ahí empiezan a contar los 4 meses y medio. Listo, cuando yo trabajaba en ginecología obstetricia eran 89 días. En otros países son 2 años la licencia de maternidad. Entonces, bueno, Sí, cambió la ley hace pero, poco. pero déjame terminar. Profe, ¿y por qué cuando les dan la de depresión postparto también tiene que ver con el cónyuge? Porque es que el cónyuge olvida a la mujer, entonces se centra en el niño y consiente al niño, y empieza, la mujer se vuelve muy sensible por la cantidad de testosterona y oxitocina que se generaron. Entonces, perdón, de progesterona, dije testosterona, progesterona, que se genera en el momento, y la oxitocina genera una depresión muy fuerte. Pero es cultural, mira, en las mujeres que se tienen que en el África y en América Latina, hacia abajo en Bolivia, que se tienen que parar al otro día a ir a trabajar, ahí no hay depresión postparto. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque las condiciones sociales son otras. En cambio, en Suiza, Suecia, la depresión postparto es tenaz. Además que a la mujer, bueno, Melanie Klein establece la relación del seno. Se llama diada.
diada es la relación que hay entre el niño y la madre por el seno, porque el seno alimenta. Y mucha mujer sufre, por eso Freud hablaba un poco de los elementos edípicos. La mujer sufre mucho al dar seno, por eso tiene mastitis y eso sufre, se le deforman los senos y entonces si la mujer es de cierta histeria, entonces se va a volver depresiva, porque la histeria es el teatro y entonces hay elementos histriónicos. Entonces todo ese concepto hace que la mujer pueda entrar en depresión. Pero si es del campo y ella no le, bueno, no, mejor no digo así. Si ella pierde la forma del seno y le toca un poquito el abdomen, pues ella no se va a preocupar. Sí, pero a una niña de ciudad que los senos le toquen el abdomen, pues sí. Entonces, eso habría diferencia. Unas pequeñas, esos elementos pues, diferencian un poquito. Porque dicen que cuando uno va a dar pecho uno no se puede estresar, que porque eso le hace daño al bebé. ¿Eso Sí, es claro. mito? Mira lo que acabo de decir, es una relación diádica. Como es una relación diádica, la conducta de apego se debe establecer como una conducta agradable. Mira, yo tenía una compañera que la dejó el marido, perdió el trabajo y estaba lactando. Y el niño empezó a brotarse y yo mejor y le suspende el pecho al niño. Me miró así, todas las viejas, "Ay, ¿cómo que le va a suspender el pecho al niño?" No, que yo, sí, usted está literalmente enfermando al niño, se llama síndrome de Munchausen. Está enfermando al niño. ¿Por qué? Porque usted está tan cargada emocionalmente que lo único que le pasa en la leche es esa carga de histaminas. Por eso el niño generó alergias y por eso se brotó. Ella me dijo, ¿en serio, Nando? Y yo, sí. Ordéñate cuando estés tranquila, porque si el niño se pone a llorar, tú te estresas. Entonces estás tranquila y le das con tetero o chupo y ya. Y cuando estés mejor, yo te voy a hacer un tratamiento no invasivo, no tóxico. Le dimos que la agüita de toronjil, que la hierbabuena, el mimulo, ta, ta, ta. Mi madre sabe mucho de eso. Entonces, ella era es médico biológico. Entonces, y yo soy, ahorita que estoy trabajando en biomedicina, manejando un grupo. Entonces, eso hizo que la paciente mejorara y el niño ¡fum! Mejoró así. Bueno, ahora tengo que hablar de otra cosa. Por eso en ciertos niños los lactan y tienen un llanto que se llama llanto de gato. Lloran como así, como un gato. Y se escuchan así como desesperante ese llanto y ese niño no está bien nutrido. Eso es un indicador, pero así uno escucha el llanto del niño y uno sabe si el niño está alimentándose bien o no, o si la mamá lo alimenta o no lo alimenta, solo por la forma en que llora el niño o cómo duerme. Por ejemplo, hay niños que saltan y tienen ciclos de sueño muy cortos. El niño literalmente debe dormir 16 horas a 18 horas al día. A veces puede dormir 20. Cuando está muy bien nutrido, el niño recién nacido duerme, pero un niño despierto recién nacido en el primer mes de vida, uno sospecharía de la mala nutrición del seno. No es que la mamita no quiera darle un buen seno, pero sí que la relación diádica no se estableció bien. Bueno, las dos preguntas porque si no nos quedamos en esto. Karen y Jennifer. Profe, yo le iba a preguntar era algo sobre como, no sé cómo decirle si personalidad, pero es porque usted dijo que no tenían como tanta personalidad. Un niño, digamos, de 2 añitos. Pero volvemos a lo mismo. Si yo dije Sí, que sí, no, por eso digo que no sé cómo decirlo entonces, pero o sea, es como para que usted me entienda un poquito. Digamos como la manera de ser, de que está bien, pero si algo le molesta, se empieza a pegar en la cabeza. porque está Y mal criado. pero Mira, entonces como que ¿lo qué? señor, no, señor. Pues que está mal, tiene problemas de crianza. Mira, el niño no aprendió a hacer eso, o sea, Es no es... consentido. Sí, tiene mucho pechiche. Le falta es correa, pero a la mamá, educar a la mamá. ¿Tú crees? Sí, A es ver, te que voy a decir una cosa. No sé quién me... ¿Karen? Karen, sí, Listo, señor, Karen. ¿Tú cuántos años tienes, Karen? 18. 18. ¿Y tu mami vivió contigo? ¿O te crió tu mami? Sí, ¿O tu señor. abuelita? No, mi mamá. Y si tu mami te mira ahorita, ¿te manda a callar? Pues ¿Solo con una mirada? sí. Ah, listo. ¿Qué pasó con tu mami? ¿Se dejaba que tú te la montaras? No.
¿Listo? No, ya siempre ha sido, pues, Ya lo dijiste. Si un niño de 2 años hace pataleta, ¿quién le permitió hacer la pataleta? El la adulto mamá. cuidador, el Le cuidador. ¿Sí pasa me lo de entiendes? Bart. Ahora muy bien, ahora sí entendieron. El problema no es Bart. Haga planas. Sí, el problema no es Problema a Bart. los papás que no le apretan. No, y no es los papás. ¿Quién era la culpa? Homero. Homero. Mar le dijo, es que siempre que se porta mal, tú le das dinero. Y entonces él hace la carita de perrito regañando y dice, ay, tan bonito, miren la carita, ya entendió. Pero no entendió, Bart. ¿Sí ves? Entonces, mira el problema, y lo voy a decir, en psicología infantil el problema no son los chinos, excepto que tengan un daño neurológico o un trastorno del desarrollo. El problema es el adulto. Punto, se acabó. Llámese abuelita, tía, primos, papás, abuelos, no sé, vecina, no sé, pero el problema es el adulto. ¿Sí O entiendes, sea, Karen? el entorno social. No, social, cultural, la escala valorativa, lo que hemos hablado en clase. O sea, recuerda que no es solo un factor. Obviamente, si un niño no come, pues ese será un factor detonante. ¿Sí me entiendes? Si un niño no se le da comida, su retardo mental. Por eso dije, si no tiene daño neurológico, un niño desnutrido es un niño con retardo mental o déficit intelectual severo. Ojo con eso. Porque mucha gente dice, ay, no, es que mala crianza. No, pues miremos a ver si es que el niño está desnutrido o tiene algo. Por eso yo les enseñé lo biológico, lo psicológico. ¿Sí me entiende? Usted debe descartar todo. No pensar que solo malos hábitos. ¿Listo, Karen? Karen. Karen no le gustó la respuesta y se fue de clase. Bueno, así es la vida. Jennifer, te escucho. Profe, una pregunta. Respecto a lo que dices de... ¿Sí me escuchas? Sí, claro. Respecto a lo que dices de como la alimentación en el pecho. Ujú. Yo tengo un sobrino, ¿sí? Sí. Y él desde muy chiquito dejó el pecho, como casi a los 8 meses más o menos. Y desde los 5 meses, él no empezó a crecer ni a subir de peso, ¿Y por qué no pero él pararon la comía bien. lactancia y cambiaron a un tipo de nutrición diferente? Si ves, es culpa del pediatra. Si yo tengo un niño de 5 meses y tiene bajo peso y no crece, yo tengo que hacer algo. Por eso se llama curva de crecimiento, ¿sí me entiendes? Porque eso es lo que hace uno en curva de crecimiento, mirar si está en talla, peso y perímetro cefálico correctamente. O sea, hay 3 indicadores: talla, peso y perímetro cefálico. Si yo tengo alterado uno de esos 3 procesos, como pediatra y como inclusive PIP, tengo que tomar decisiones. Entonces, si Pues es que notaban, ella, dime. a mi hermana le hicieron pues como todo el seguimiento, ¿sí? Pero le hicieron que le diera tantas cosas, que le cambiara leche, que le diera leche pecho, que le diera bueno, una mano de cosas, pero nada le funcionó, Entonces tiene nada. un Y por lo problema menos genético o él, congénito. dime, Puede tener un tipo de problema genético o congénito. ahí viene mi pregunta. Por lo menos por mi familia, ninguno. Y por la familia pues, del papá, tampoco hay ninguno que sea No, porque es que así. Eso posiblemente es como lo raro. hay que revisar mucho. Bueno, es que ustedes cuando entren a la parte clínica, pues se especializarán en áreas, por ejemplo, en el área genética, congénita, metabólica, tal. Porque pues no te puedo decir con exactitud qué le puede estar pasando, pero yo pienso que fue una enfermedad congénita o metabólica. Posiblemente el niño hizo una hipoglicemia. Hay una hipoglicemia que se llama hipoglicemia perinatal, que le da a los niños, no se ve tan fácilmente, o sea, no se detecta tan rápido, pero con el niño tiene problemas en el neurodesarrollo. Entonces, posiblemente habría que buscar el problema o congénito, genético o metabólico. Pero, ¿qué edad tiene Porque ahora? igual, 1 año y 3 meses y al año empezó a gatear y ahorita Pues no no. camina. Mira, literalmente el niño tiene una afección neurológica. Te lo digo con mucho dolor. Pero ahí también es eso. O sea, los médicos le dicen,
neurológicamente está perfecto. No, pero mira, Él es muy inteligente y, o sea, no, es que una cosa es la no sé, inteligencia y otra cosa es eso el es movimiento. muy raro. Toca que lo lleves a un muy buen neuropediatra, o hacerle una pequeña valoración como lo hicimos con algunos test, mirarle los movimientos, hacerle algunas cosas, mirarle tono muscular, fibra, masa y ya, uno. Pero al paso que va, tiene un trastorno en el neurodesarrollo, se llama atraso psicomotor de leve a moderado. Ese sería el diagnóstico. Ya, es Ok, muy profe, grave. gracias. Listo. Profe, profe, ¿me escucha? Sí. Usted dice que no me gustó la respuesta y yo era no, 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 y no, ni siquiera se escuchaba. Por eso no, dime, No, Karen. lo que pasa es que lo que yo le iba a decir, yo no sé si fue el audio y no sé qué pasó, es que digamos, a él lo llevaron como una psicóloga y entonces la señora dice que no, que cuando él esté así, no, entonces usted van y lo llevan a un cuarto solo y lo dejan allá, Sí, así. ajá. Entonces como que sí, como que no. Y que digamos la palabra como que por decir así, odia o no sé, no soporta que le digan es no. O sea, apenas como que escucha la palabra una vez se empieza, se tira, se pega durísimo y ni siquiera llora, o sea, siempre es como la rabia Sí, y eso es no lo que hacen nosotros nada. llamamos una pataleta. Entonces, Sí, lo que exacto. es Es la que se ve pataleta así, típica. se ve Yo así, cuando pero estaba en entonces la unidad de neuropediatría, yo era malvado porque cuando empezaban con la pataleta nosotros cogíamos un vaso de agua y se lo echábamos y ya, santo remedio. Un poco no estoy diciendo que lo hagan, ¿no? Que cogen baldes enteros de agua. A mi Sino hermano es, se la quitaron así. sí, es que es en serio, o sea, muy serio, o sea, yo no estoy bromeando, que a veces ustedes dicen, pero eso es más sádico, pero es literalmente eso, o sea, una mamá, ¿sabes qué pasa? Bueno, aquí cabría el psicoanálisis perfecto. El problema, ¿de quién es el niño? ¿De quién, es Karen? de una prima. De una prima. ¿Tu prima es bien histérica, mamona? Pues un poquito. Un O sea, poquito, no, di la a verdad. veces se levanta bien, a veces se levanta Ah, mal. listo, di la verdad, qué vieja tan mamona. Y mira que pues Sí. como es tan mamona, pues el chino se vuelve mamón. ¿Sí? Una A mamá veces dice que es como un trabajadora, mini ella, dice que es un mini ella. exacto, pues, y la vieja es teatrera y monta unos espectáculos, debe ser Eso sí no celosíptica. sé, Modelaje. pero sí, sí trata de hacer eso, sí. Sí, no, tú sabes que sí, es de la familia de la teatrera, es la conflictiva, pelea por unos detalles absurdos, a sus parejas debe ser tóxica, intoxicó al niño con muchos elementos, puede utilizarlo como chantaje. Uy, en el término legal cabrían muchos elementos de análisis. Muchas mujeres enferman a los niños, como se acuerdan de ti, el síndrome de Munchausen, para explotar a la pareja para tenerla ahí, para decirles que usted no da, es que debe estar, necesitamos más dinero. Y empiezan unos teatros, esa es la verdadera histeria, el teatro. No es que, ay, yo grito, no, eso no es la histeria es el teatro. El teatro sobre todo a nivel de lo íntimo, del placer. Entonces, uy, Profe, dime, pero me... pero si útero viene de histero y pues la palabra histeria es para la mujer histérica, Ajá, ¿pueden haber hombres histéricos? sí, ¿dónde tienen el No útero? está mal, no está mal el término. Sí, está mal, pero el verdadero, bueno, no sé quién me preguntó. Es que como tengo, Nicolás, ¿quién? ¿Nicolás? sí señor. Nicolás, tú ya cumpliste las dos preguntas, solo te acepto una. Solo es de una por estudiante, no mentira. Voy a decirlo. Es otro que la repita. Ya te me toca cobrarte cuota de respuesta de 30.000 Pues yo pesos. ya le tengo saturado el WhatsApp y su merced nunca me contesta. Pues sí, no, no, yo sé que me escribes, pero hay momentos donde tuvieras cuántos mensajes yo tengo al día. Es impresionante, no, no. No mentiras, profe, siga la Listo, clase, no hay problema, yo listo. entiendo. No, tranquilo, Profe, ya. Pero espérate, le tengo Pero que me contar a responde lo de la Nicolás. histeria, ¿cómo es el Sí, término correcto para los hombres? espérate. Mira que los verdaderos histéricos son las personas con cierta orientación sexual. Los que montan el teatro, los que son bien, bien Mm, histéricos, son estas personas que tienen una inclinación. Entonces, ¿dónde llevan el diga, útero? mi tío le dice a mi primo Carlos Amparo. Pero, ¿dónde, si me entiendes, dónde tendrían el útero? En la mente. O sea, sí, lo tienen acá. Y mira que son
sea, esto sí sería histéricos. como psicoanálisis, porque ya Ese es el sería como más psicoanálisis, del, muy no bien. sé, del subconsciente de la Del inconsciente, persona. muy bien. Y de los Ah, mecanismos de inconsciente, qué defensa, pena. muy bien. Sí, entonces es eso. Imagínate que el verdadero, quiero que pienses una pelea entre mujeres, que se jalen el pelo, que se rasguen las cosas. Ya muchos están pensando, que más malvados. Entonces, esas peleas de esas viejas son de un teatro, hermano. Pero mira las personas LTGB que son transexuales o, bueno, no, es que ahora hay como tantas denominaciones que no podría, pero mira cómo ella, bueno, los chicos que quieren ser mujer son terriblemente teatreras, el movimiento, el exhibicionismo, esa es la verdadera histeria, porque el útero lo tiene acá. Nosotros teníamos un compañero que era de la población LGTB, y un día le dice a mi jefe, ay, yo quiero tener hijos de él, y yo, hermano, pero que a ver, usted, ay, bueno, uy, me acabas de acordar de Nicolás, de una de las super películas que habla de ese término, es Voces Inocentes, no, El Silencio de los Inocentes, donde el hombre quiere hacerse un vestido de piel de mujer y mata a las mujeres gorditas para quitarles la piel y al hacerse un vestido, ¿sí? ¿Cómo se llama la película, profe? El Silencio de los Inocentes, bien interesante. Entonces, si ves, ahí sería de los elementos inconscientes de Hístero. Entonces, un hombre que tenga el útero aquí en su cabeza será rehistérico. El hombre en sí, el hombre, ¿sí? No tendría el término histeria. Será mal geniado, será, pues no sé, HPcito, pero no es histérico. ¿Sí me entiendes? No es histeria. Pero el chico trans y el chico tal, sí, porque tiene el útero metido acá. Por eso se cuidan las uñas, se cuidan la piel, y son, o sea, son exageradas siendo mujeres. ¿Sí? Una mujer no es tan exagerada como esos manes. No sé si me entiendan la expresión. Profe, qué pena. Dime. Y vamos al tema también de las peleas con los chicos trans o que están haciendo el Sí, tránsito. Las peleas de ellos son súper salvajes porque se ponen agresivas. minoras en la mano y es a tirar, Sí, a rayar a chin, la chin, cara, pelo claro. y a Pues ¿por qué? destruir. Por lo estético, porque entonces un rayón, imagínate tú ser una mujer con un rayón así, ¿sí? ¿Me entiendes? O sea, gravísimo, ¿sí? Y por ejemplo, uy, es que son de una histeria impresionante. Mira, yo trabajé con chicos así, yo era funcionario de la Fundación EUDES y era impresionante las peleas de ellos, eran impresionantes. Y yo tenía una unidad Ellos, de ellos, ahora se hacen llamar ellos. Uy, no, qué Al locura. fin que ellos y yo, ¿cómo así? Ellas, ellos, nos vamos a terminar ellos, hablando ellas. inglés. Sí, uy, sí, qué mamera. Qué pena, o Profe, sea, pero qué las pena. mujeres también, las que son, pues las mujeres lesbianas, ellas, por acá en mi barrio hay una y ella se pelea con los hombres a bailados como para hombres y Pero es no, que venga, tú y ves se la cogen a actitud y no puños sería y histeria, porque es una matrona, eso es es un un macho. marimacho, sí. O sea, es un marimacho. A veces uno dice, ¿será humano o una vieja? Y uno se queda pensando ahí como El raro. llamado chachito. Se Sí. igualan mucho con los hombres. Claro, pues es que es su concepto de testículos acá. ¿Se me entiendes? ¿Sí me Profe, comprenden? y O sea, entonces los hombres metrosexuales, o sea, los que se cuidan, pero son hombres. no, pero es que Por metrosexual fanatismo. significa que se cuida, va al gimnasio, hacemos 150 lagartijas, 250 abdominales, somos inteligentes, buenos mozos. Eso es. ¿Hacemos? No son gays. Profe, eso es Muy como buen, muy buen megalomanía. mozo. Claro, Entonces, Hacemos, pero 150 ejercicios de lógica. wow, no llega ni a dos. No llega ni a dos ejercicios de lógica. Bueno, listo. Entonces, listo. Pero ya tenemos que seguir porque si no, no me voy a trabajar hoy. Listo. Entonces, hoy vamos a ver. Entonces, básicamente ya vemos que los elementos de personalidad están en nuestra vida, se van construyendo, no desaparecen excepto que haya una enfermedad. Pero digamos que hay diferentes teorías. Solo las voy a explicar ahorita y después me voy a centrar en la más importante, que es la teoría de personalidad de Freud en el psicoanálisis. O sea, casi que el psicoanálisis es en la personalidad como la teoría conductual es a la conducta, ¿sí me entiendes? O sea,
La conducta no se explica tanto en el psicoanálisis como en el conductismo sí. Mientras que la psique, la personalidad, no se explica tanto en el conductismo como en el psicoanálisis sí. O sea, yo voy a ver algunas explicaciones de Watson, Skinner, pero como elementos de conducta en la personalidad. ¿Comprenden eso? O sea, que mi conducta hace que yo me comporte de una forma. Como dijo ahorita Nicolás, es que esa ya es megalomanía. Esa sería un rasgo de conducta en mi personalidad. Pero como se construye la personalidad, se dan de los elementos dinámicos. Por eso se habló de la escuela psicodinámica. Todo tiene un movimiento, todo se mueve, nada es estático. ¿Se acuerdan que yo dije en estímulo-respuesta parece como si fueran estáticos? Todo estímulo genera una respuesta como ley. En los elementos dinámicos se mueve todo, todo es dinámico, por eso yo molesté a alguien que bostezó, se inclinó, luego se volvió y se inclinó. Entonces yo decía, todo lo que se haga se puede ser interpretado, porque todo responde a una dinámica. Entonces vamos a ver la teoría freudiana como entre las más fuertes. Sí, el ello, el yo, el superyo. Luego Jung habla de los famosos arquetipos. Jung habla de que la personalidad se establece como arquetipos, o sea, como tipos de. Imagínate que en la antigüedad la personalidad era frenológica, espérate, si me acuerdo. La frenología hablaba de los turupes en la cabeza y quien es experto en frenología es el dueño de la planta en Los Simpson, el El señor señor Burns. Burns. El señor Burns es experto en frenología. Los frenólogos decían que con los tumulticos que habían en la cabeza, entonces nosotros podríamos saber qué tipo de personalidad era. Y entonces eran personalidad flemático, colérico, sanguíneo y visceral. Creo que son las cuatro que Melancólico, iniciaron. ¿no? ¿Cuál? Melancólico, profe. Ah, sí, melancólico. Es que Profe, esa porfa, ¿las sería. puedes repetir? Claro, a ver si melancólico, colérico, sanguíneo y me faltó una hora otra vez. Flemático. Flemático, Flemático. gracias, flemático. Esos son los primeros conceptos de personalidad. Entonces, se decía el flemático, como la flema en el pulmón. El sanguíneo, Hablaban de lento. los humores, ¿no? Humor Sí. blanco, humor negro, Wow. Y flema, mira cómo se llaman ahora las patologías. Trastornos del humor. comportamiento, No, del humor. persona, del humor, sí. Del humor, y por eso ellos hablaban de los humores. Y mucha gente dice, no, es que él tiene un humor pesado, una personalidad pesada, un humor, como un olor, ¿si me entiendes? Característico. Mucho habitante de calle tiene un humor pesado. Entonces, Eso fue cruel. ellos son de todo, flemático, colérico. Pero, ¿quién recuerda o quién sabe cómo se dice ese olor afuera en la calle? Cuando uno trabaja en patios, ¿cómo se llama ese olor? Buqué. Buqué es el olor del habitante de calle. El buqué. Carramañao, los movimientos que hace con la boca. Caranga, piojo de habitante de calle. Bueno, eso es mal hablado, mentiroso. Bueno, Carramal. listo. Carramañao, eso sí. Carramañado es todo el movimiento que hacen cuando están trabados. Entonces mira que Jung establece 8 tipos de personalidad, ¿sí? Por aquí los teníamos. Bueno, entonces pensamiento, pensamiento introvertido, sentimental introvertido, sensación introvertido, intuitivo introvertido, pensamiento extravertido, sentimental extravertido, sensación extravertido, intuición extravertido. Entonces, extraversión, perdón. Entonces son opuestos, igual que el 16P. Y entonces eso genera unos tipos de personalidad. Bueno, y los llamaron arquetipos, los famosos arquetipos, que son cómo nos comportamos. Miremoslo rápidamente aquí. Esos arquetipos son cómo nos comportamos. Entonces hay diferentes arquetipos. El ideación, bueno, es que yo esto hace mucho tiempo no lo hablaba, ¿sí? El ánima, la madre, el padre, la persona, la sombra, el héroe, el sabio, el trickster, Trickster. trister, y listo.
Y si ustedes me ponen a jugar, son como las cartas del tarot. En las cartas del tarot está el loco, la rueda, el colgado, no sé qué. Literalmente son los ¿Lo que arquetipos. es? ¿Los arquetipos? Dime. ¿Eso qué es? ¿Los arquetipos? Estos que Lo estoy de- mostrando son los Sí. arquetipos. Ah, ok. Que son como, mira, yo soy toda una madre. No, yo soy el sabio. Él es el sabio. Entonces, y muchos, una persona, no sé si me preguntó aquí, me hablaba de los, espérate, que son los nueve segmentos de arquetipos, Uy, y esa es un poco de la ciencia mágica. Los arquetipos. No, no. Dios mío. Se me olvidó el nombre. Y entonces uno los estudia por 7, por 9. Y se hace ¿Las una cuenta. puertas ¿Los qué? no son puertas, algo así? Sí, pero tienen un nombre que caracterizan tu forma de actuar. Eso es del pensamiento mágico. Mejor dicho, si ven, Jung habló mucho del pensamiento mágico. Entonces, habló de que las personalidades son opuestas en la sensación, etcétera, etcétera, y que obviamente eso generan arquetipos. Por ejemplo, siempre hay alguien que quiere salvar al mundo. Nosotros llamamos mesiánicos, los mesiánicos. Entonces, siempre quieren salvar a todo el mundo. ¿Comprenden? El sabio es que siempre tiene mecanismos de intelectualización. Listo. La sombra, que siempre anda a la vanguardia o a la sombra de otro. Y así. No me acuerdo cómo. El eneagrama. Eneagrama. Profe, sí, eso te iba a decir, Los esos. eneagramas serían la explicación de los arquetipos. Eneagramas, que es un cálculo matemático que se hace para determinar en qué parte estás del eneagrama. Y ahora lo voy a traer y me voy a poner a hablar de eso. No, solo 2 segundos. Usted me dice, ¿y todo eso me toca a mí aprendérmelo? Claro. Ese eneagrama de la personalidad, mira lo que dice, es un juego matemático, pero busca el eneagrama de la personalidad, que son las 9 energías, y habla de los 81 arquetipos, y eso es más complicado, como los caballeros del zodiaco, igualitico. ¿En qué casa naciste? En Piscis con ascendencia de Tauro, y no sé. Mira que eso, por eso la psicología fue llamada para ciencia inicialmente, por todos estos conceptos. Que uno puede Profe, decir, dime. pero realmente el eneagrama en algún momento yo lo vi y el eneagrama sí son solamente rasgos de personalidad, no tiene que ver nada con el zodiaco ni nada de eso, no solo los No, yo rasgos. sé, estoy jugando. Perdón, perdón. No, por eso te digo, o sea, es como cuando uno habla de las 12 casas del zodiaco. O sea, si ves que siempre, mira, por ejemplo, yo cumplo el Día de las Madres. No voy a decir, listo, yo cumplo el Día de las Madres. Entonces, soy Tauro. Pero ¿será que todos los tauros, qué dicen? Los tauros son inteligentes, buenos mozos, brillantes, con un espíritu único. Entonces, Mal esos son geniados. los tauros. Pero ¿será que todos, digamos que hay 7.700 millones de personas y hay 1.000 millones de personas de Tauro? ¿Todos son de la misma forma? No, pero Claro, mira, profe, todos son iguales. No, ¿todos porque son también está el iguales? aprendizaje. Todos son iguales. O sea, Han es Tauro. ¿Sí o no? Hans, ¿tú eres Tauro? No, soy Virgo. Entonces no es Tauro. No, Para pero eso no es apoyarle. verdad. Pero ¿sí me entiendes? Pero ¿qué te estoy mostrando, Han? La necesidad que tiene el hombre de generar características de personalidad. Todos tienen la necesidad de ubicarse en un rasgo de personalidad. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces vamos a seguir. Ay, se dañó esto. Uy, mira ya. Bueno, por lo menos hoy me han escuchado la clase, que ha sido bueno. Siempre te Profe, él escuchamos. fue el que dijo que hasta que el inconsciente no se vuelva consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le No, llamarás eso lo dijo destino. Freud. Eres Freud, uno de no los... fue Jung. No, Jung habla muy claramente, es que todos son psicodinámicos y al ser psicodinámicos, todos hablan del inconsciente. Esa es la premisa del psicoanalista y del psicodinámico. O sea, el consciente no es dinámico, el que es dinámico y hace que las cosas se mantengan es el inconsciente. ¿Sí me entiendes? Y mira que hay un elemento terapéutico. Hasta que en el inconsciente no se vuelva consciente lo que me pasa, yo no puedo intervenir.
Por eso la hipnosis no sirve. Porque en la hipnosis tú, ¿cómo estás? ¿Qué dice hipnosis? Sueño. Por lo tanto, lo que hablas en la hipnosis no es consciente. Por lo tanto, tú no cambias. ¿Comprendes? Es la aceptación, ¿no? Digamos que no es la aceptación, sino es la manifestación del inconsciente lo que hace que yo pueda modificar algo de mi inconsciente, que se llama pulsión. Eso lo voy a tratar de explicar. Eso sí es complicadito de explicar. Bueno, Carl Rogers habla de lo fenomenológico en la personalidad. Entonces habla de la autoestima, habla de todos los elementos de fenómenos que se presentan que cambian mi personalidad. Y entonces él habla de la teoría fenomenológica, donde establece como unos elementos del ser. Carl Rogers es de crecimiento personal, o sea, casi que nuestra personalidad está muy relacionada con Maslow, con la pirámide de Maslow de satisfacción, ¿se acuerdan? De las necesidades de Maslow. Y entonces por eso Carl Rogers es de los humanistas. Y entonces él dice que nuestra personalidad es alcanzar la autonomía, es alcanzar la autorrealización, etcétera, etcétera, como elementos de personalidad. Que una personalidad que no busca el crecimiento personal, pues obviamente es un ser que tiene una debilidad en sus componentes de personalidad. ¿Comprenden eso? ¿Listo? Muy bien. Entonces, mira que el autoconcepto y la necesidad de aceptación y la autoestima es lo que generan elementos de personalidad. Entonces, él habla de que si yo, y por eso, ojo, lo voy a decir de una vez, una de las técnicas del humanismo es el hombre en búsqueda de sentido. O sea, yo le debo dar sentido a mi vida, es una técnica que se llama logoterapia, establecida por Víctor Frank, donde el hombre busca sentido de vida, o sea, construir un elemento de autoestima y de futuro. Pero Freud, mira cómo sería. Freud habla del pasado, la gestalt del aquí y del ahora, de la percepción del aquí y del ahora, y el humanismo del futuro. ¿Comprenden? O sea, casi que si yo tomo los elementos del pasado, hablo del psicoanálisis. Si tomo elementos del presente, hablo de las teorías gestal, aquí y ahora, que es ubícate en el aquí y en el ahora y cambia el aquí y el ahora. Pero si me voy al concepto de futuro, voy a las terapias existencialistas o humanistas de Carl Rogers, Maslow, McNiff, Víctor Frank. Buscarle sentido a la vida. ¿Sí me entienden, muchachos? Casi que cada escuela el conductismo se quedaría también en el aquí y en el ahora, porque es la conducta que yo veo. ¿Sí me comprende? No pregunto por la conducta de hace un año, sino por la conducta de ahora. Muy bien, listo. Sigamos un poquito con esto. Entonces, Pero Carlos, en ese de la conducta también puede ir relacionado al futuro, ¿no? Pues digamos en el sentido de lo que hacía Homero con Bart, bueno, le hacía como esa parte conductista para que sí, pero mira que al final trabajaba en la se, conducta en bueno, el el aquí presidente y no en sé, el ahora. No le iba a decir ajá, mañana empiezas a por una cambiar, no. respuesta al futuro. Es aquí. Listo. Entonces, ¿qué podrías decir? Que si yo afecto la conducta del presente, mejoraré la conducta del futuro, como en Volver al Futuro. O sea, un evento que suceda en el presente cambiará la línea de futuro. Es decir, si tú cambias aquí y ahora, podrás mejorar tu futuro. ¿Qué le pasó? ¿En dónde se ve esa técnica? En Kung Fu Panda. ¿Sí? Cuando el maestro Owen le dice eso. El pasado es un lastre, el futuro es incierto, el único verdadero regalo es el presente. Por eso se llama presente, porque es un regalo. El aquí y el ahora. ¿Y él en dónde tuvo? ¿Y te acuerdas el pergamino del guerrero dragón? Cuando él abre Sí, el pergamino del guerrero dragón, ¿hacía referencia a quién? A él a mismo, él porque era un mismo, ser él adolescente. mismo. ¿Pero cuándo? ¿En el futuro? El Ahora, momento. En la Ahora. hora. Por eso él lo abre y dice, claro, ahora sí lo entiendo, en el aquí y en el ahora. ¿Sí? Que lo que no entendió Tailón. ¿Sí? Cuando Tailón no abre, él no entiende. Y él le dice, Kufur le dice, sí, yo también entendí tarde. Sí, o me tomé un tiempo, pero ya lo entiendo. ¿Qué lo hizo caer en cuenta a Kung Fu Panda de que el pergamino era el aquí y el ahora? ¿Quién recuerda qué le hizo caer en cuenta? ¿Quién le hizo caer en cuenta a Kung Fu que el pergamino dragón estaba haciendo referencia a sí mismo? El el papá. papá. Listo, ¿por qué?
¿Por la Por receta? la receta secreta. Muy bien, por la receta de la sopa del ingrediente De los secreto. fideos. Exacto. Entonces, ¿se acuerdan que él le dijo, te voy a contar? Kung Fu pensó que le iba a decir que era adoptado. Y le dice, no, te voy a contar lo que debía haberte contado hace tiempo. ¿Te acuerdas de la receta de la sopa de fideos con el ingrediente secreto? Pues no hay ingrediente secreto. Entonces él le dice, ¿cómo así? ¿No le echas nada? Nada. Es como la actitud que le pongamos a las cosas y él se devuelve y enfrenta a Tailón. ¿Se me comprende? Porque entiende que no es nada importante. Ustedes no van a descubrir las cosas brillantes, sino en lo simple. En lo simple están las cosas. ¿Entiende? Entonces, ahí es muy fácil de entender eso. Y eso es, si yo mejoro el presente, cambio el futuro. Si daño el presente, dañaré mi futuro. Básicamente esa sería una analogía, que en la matemática se llama silogismo. Muy bien. Digamos que Kelly establece los elementos de constructor de personalidad a partir de los elementos cognitivos, como una jerarquización de la parte científica, o sea, como la construcción del conocimiento. Entonces, eso establece unos elementos de personalidad. Voy a andar un poquito, eso lo van a ver en una materia. Entonces, no me angustia tanto. Alport. Entonces, Alport habla de como que los elementos dependen más de la integración de las diferentes características, o sea, como que se basa en que la persona va tomando elementos, más de orden social, y va hacia el cumplimiento de una meta. Por ejemplo, los rasgos de personalidad se establecerían por las metas que yo establezco. Entonces yo digo, no, yo quiero ser bueno en esto, entonces mis metas serán estas, por lo tanto mis rasgos de personalidad irán aquí, como orientados a esa meta. Si yo, por ejemplo, me propongo ser un gran economista y manejar la bolsa, pues tengo que tener unos rasgos de personalidad un poco obsesivos, un poco dirigidos a ser extrovertido, dirigidos a ser sociable y no asocial, ¿comprenden? Porque eso me va a permitir entrar a la bolsa y jugar con la bolsa. Pero si yo lo que quiero ser es poeta y no sé qué, pues se van a generar unos rasgos un poco diferentes. Muy bien. Cattell establece la personalidad, este es de la tendencia en relación a la realidad. O sea, la realidad establece los componentes de la personalidad y él es el que establece, Cattell es el que establece la teoría de los 16 factores de personalidad, que lo vimos hace un instante. 16 factores de personalidad que van de un extremo al otro. Y me falta una teoría me falta la de los 5 factores. Ah, listo. Esta es la teoría de los 5 factores de Costa y McCrae, que son 5 factores. Pero no me acuerdo cuáles son los 5 factores. Espérate, a ver si me acuerdo. No me acuerdo. Pero son 5 factores. Bueno, después los buscaré. Listo. Y hay otros modelos, ¿sí? Está el de Skinner, está el de los elementos de enfoque interaccionista, es decir, de la interrelación entre las cosas. Ya. Entonces, ahora sí vamos a entrar al mundo del psicoanálisis, porque ese es el mundo que necesito que veamos. Listo, muy bien. ¿Por qué nos vamos a dedicar media hora al psicoanálisis? Porque definitivamente es una escuela y es de las, digamos que anteriormente habían 3 grandes escuelas que eran el conductismo, el psicoanálisis y el existencialismo. Eran las 5 grandes escuelas, las 3 grandes escuelas. Luego surgieron otras escuelas como son el humanismo y el cognitivismo, ¿sí? Que son otras escuelas. Entonces, por ejemplo, el psicoanálisis fue uno de los más antiguos, fue un elemento muy antiguo, bueno, antiguo, 1890. Ahí es donde más o menos nace con Freud el psicoanálisis, perdón. Mira que el conductismo nace en la década de 1948, más o menos, con el primer experimento de Tordai, que no se los expliqué, bueno, les queda tarea el efecto de Tordai. Y entonces es en 1940 ya. Las escuelas anteriores eran el oscurantismo, el renacimiento, el funcionalismo, el estructuralismo, etcétera, de Piaget. Pero
pero realmente el psicoanálisis es como el que empieza en el siglo XIX. Listo. Literalmente es el psicoanálisis se dividió, digamos que era el psicoanálisis y luego ya llegaron las teorías psicodinámicas. Entonces, el psicoanálisis es analizar la psique, o sea, son los elementos inconscientes del individuo. Es lo que observamos del individuo, ¿sí? Del individuo. Entonces, voy a dar un ejemplo de esos elementos inconscientes y es lo que analizamos. Digamos que yo en el psicoanálisis observo dos cosas particulares. Un acto fallido y un lapsus linguis, o una palabra mal dicha. Voy a molestar a la niña que moleste, por favor, no lo tome personal, solo la estoy tomando como un ejemplo. ¿Les parece? Porque en el psicoanálisis todo lo que diga puede ser usado en mi contra, porque todo se puede volver interpretativo. Entonces voy a molestar a Lisette. Hola, Lisette, ¿cómo estás? ¿Cuál de todas, profe? Bueno, Todas, profe. Lisette Rodríguez. Hola, profe, bien, gracias. Sí, bueno, Lisette, ¿cómo estás? Bueno, entonces vamos a explicar un poquito esos elementos inconscientes para dar un ejemplo. Imagínate que tú te llamas Lisette. Entonces los dos nos conocemos, y yo sí te he comentado que yo vivo con mi muchacho y la mamá se fue hace un tiempo. Entonces de pronto tú me empiezas a hacer una cara y yo, ¡ay, Esperanza, no me moleste! Y tú me dices, pero profe, yo no me llamo Esperanza. Esperanza es la mamá de Luis, sino me llamo Lisette. Entonces eso es una palabra fallida, es decir, yo asocié muchas de las cosas que tú me hiciste el gesto y como inclinaste la cabeza y como me miraste y la asocié con algo que pasó con la mamá de Luis, ¿comprendes? Y entonces yo, cuando te voy a llamar a ti, no te digo Lisette, sino te digo Esperanza. Eso es un lapsus linguis, o sea, una palabra que es... Pero de pronto, tú me caes bien. Digamos que nos sentimos como ciertos elementos de confianza. Pues ahorita no va a pasar, pero digamos que tenemos mucha confianza y nos hemos hablado y tú me sonríes en la cámara y todo. Y un día me dices, ay, pero ¿por qué no me regalas un número de teléfono? Y yo, bueno, sí. Y ya. Y el día que nos vemos, tú me pones la mejilla y yo te voy a dar así y juntos volteamos la cara. ¿Sí me entiendes? O sea, nos vamos a dar así el beso y juntos hicimos tin. Giramos levemente. Y terminó el beso esquineado. El besito ahí esquineado. Entonces, eso es un acto fallido. Yo no quería besarte. Ni tú quisieras besarme porque yo soy pues un semidios. Entonces tú dices, no. Mortal. ¿Qué hago yo, pobre mortal? Que va a besar un semidios, claro. Entonces, no querías besar, no nos queríamos besar, pero fue como algo inconsciente que sucede y tú dices, pero ¿por qué nos dimos como un beso esquineado? ¿Entiendes eso, Lisette? Esos son los elementos del inconsciente. Tú no le estás programando, o sea, tú no dices, cuando vea a Orlando le voy a girar la cara, no, sino que se dan de forma inconsciente, involuntaria, que tú dices, wow, no sé por qué se dio, pero evocan algo. Ustedes sí hasta ahí me han entendido un poco qué es eso de trabaja con el inconsciente, es la mente, lo que está ahí. Digamos que muchos pensaron que era una pseudociencia porque mira, uno en el psicoanálisis puede develar algo súper rápido. Y cuando hagamos una prueba del psicoanálisis y yo la lea, ustedes van a decir, wow, ¿por qué sabe eso? Y yo, porque es proyectivo. Entonces, ¿entiendes eso, Lisette? Pero vamos a dar otro ejemplo sencillísimo. ¿Quién le pasó que cuando era niño y estaba en primerito o segundito, a la profe le decía mami? Profe, a mí todavía me pasa que yo le digo al profe jefe o al jefe le digo profe. Exacto. Entonces, ¿quién dijo eso que a veces le dice jefe al profe y profe al jefe? Andrea Gudelo. Listo, Andrea. Listo. Digamos que tú me dices a mí, ay, pero jefe, entonces la pregunta es, ¿cómo es tu jefe contigo? No, súper bien. O sea, es muy comprensivo, es muy correcto en las cosas. Listo, entienden el psicoanálisis. Entonces, cuando yo le pregunto a Andreita, ¿cómo es tu jefe? Dice, no,
pues tú no le das mucho, pero él él es como formal, no sé qué, pues no te alcanza, pero sí, ahí va como ganando puntos. Listo, pero ¿qué tal que, por ejemplo, el data me dice, no, mi jefe me la tiene remontada, es que ya, automáticamente tu inconsciente está diciendo que yo soy así, que soy impulsivo, Exacto. regañón, crítico, y es la verdad, pero sí, es un elemento inconsciente. Entonces, ahí sí juega el inconsciente. Literalmente, Profe, dime. eso también pasa, digamos, cuando son muchos hijos y la mamá o sea, antes de llamarlo a uno le dice todos los Sí, nombres de los claro. hijos. Sí, hay que preguntarse por qué nosotros, es que eso es como una ley, ¿sí? Siempre el de la mitad sufre. Por ejemplo, yo estoy en la mitad de algunas cosas. Mira, mi hermano mayor es el mayor, mi hermano menor es el menor y Lucía, mi hermana, es su única mujer. Y yo estoy ahí en la mitad. Estoy en la mitad. Y entonces uno se vuelve chivo expiatorio por elementos inconscientes, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, ustedes ven la mamita que sufrió en ese embarazo fue súper sufrido y esa mamá es real cahueta con ese chino. ¿Sí me entiendes? Porque son elementos inconscientes. Son de eso inconsciente y se manifiesta. Por eso se llama conducta latente, porque se manifiesta. Y es la conducta manifiesta. ¿Listo? Bueno, digamos que la teoría surge como un modelo terapéutico, nace de Breuer, que es el primer padre de la hipnosis y de la catarsis, y entonces ahí se utiliza esos elementos como terapéuticos. Un segundito que ahora se bloqueó esto. Ah, se me bloqueó ahora. ¿Breuer fue el que hizo qué, profe? Lo de la hipnosis y la catarsis. ¿Qué hace el psicoanálisis? Realiza investigación del inconsciente, famoso de Iván. Se basa en la asociación libre, entonces yo hablo y hablo y hablo y voy interpretando, por ejemplo, mi paciente de España, ella solo está en psicoanálisis. Mira, esa mujer, yo empiezo la sesión con ella y hago así y ella empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y saca cosas y luego yo le interpreto, etcétera, etcétera, y se utiliza como un elemento de curación. Y yo le traigo elementos simbólicos para que ella vaya eliminando la pulsión del inconsciente. Y bueno, aquí lo dije, trae a la conciencia lo reprimido, ¿sí? Entonces coge todo eso que está reprimido en el inconsciente y lo manifiesta en el consciente. Y entonces en esa conciencia es donde se resuelven las cosas, solo estando despierto, alerta y en vigilia. Por eso, un elemento del inconsciente es el sueño, porque el sueño no tiene ni tiempo ni espacio y pasan cosas rarísimas durante el sueño. Durante el sueño pasan cosas sumamente raras. ¿Sí me entienden esa expresión? O sea, el sueño no tiene ni tiempo ni espacio. Es un elemento inconsciente. Uno está en Madrid y al otro día está en Funza y al otro día está... O sea, pasa así rapidísimo de un pueblo a otro. De Profe, Funza a la... ¿y uno cómo duerme al paciente? No, no lo lleva, lo pone en relajación. O sea, no es que no lo lleve a la hipnosis, sino que él empieza a hablar y hablar y hablar y hablar. Y por ejemplo, vamos a ver una técnica que digamos que en eso sí los voy a alcahuetear. Voy a interpretar algunos de los sueños del curso para que vean cómo se hace en el término psicodinámico la interpretación de los sueños. Pero no es que tú estés dormido y me cuentes el sueño, no. Tú despiertas, vienes a mi consulta y yo te interpreto lo que soñaste como elemento de catarsis, o sea, como elemento liberador del inconsciente. Pero digamos que sí lo voy a hacer. ¿Para qué sirve? Pues obviamente, mira lo interesante, lo acabé de decir hace un rato, que es histórica, o sea, se basa en el pasado, resuelve conflictos o traumas de que están en el inconsciente y que no somos conscientes, por eso están en el inconsciente, cambia la versión de la realidad que tenemos, lo voy a decir con mucho dolor. Hay muchas niñas que son abusadas cuando son muy pequeñas y ellas me dicen, no sé si es real o fue un sueño. Entonces no se sabe si es esa línea difícil entre no sé si pasó o no sé si es verdad. Entonces o es un sueño, perdón. No, entonces es una línea muy delicada y entonces por eso cambiamos la visión que tenemos de la realidad. Miramos si eso es verdad o es mentira. Muchos niños cogen eso como un elemento de mentira para una ganancia secundaria o son reprimidos por los padres para que nunca lo cuenten y entonces ellos terminan diciendo fue un sueño o fue verdad. Es muy difícil. Dime, Sofía.
Profe, quería preguntarle que uno como psicólogo, ¿qué debe hacer cuando llega un niño o un paciente que fue abusado? No, mujer, Y, dime. o sea, ¿uno debe tomar acción legal o solo escuchar y pues No, igual con la mira, ética profesional que se tienes que decía? pensar una cosa. Si el paciente te llega con situación de abuso y tú eres la primera persona que sabe la situación de abuso, debes informar a la ley. Eso dice el protocolo, si no serías, incurrirías en un delito. Pero por lo general, cuando llega el niño con abuso es que ya tiene un proceso legal encima. Es decir, el niño ya está en una medida, ya sea medida de protección, bajo custodia, etcétera, etcétera. Ya Entonces, pasó por un digamos, juez. sí, está protegido por la ley. Pero si me llegara a mí, por ejemplo, un adulto, pasa más. O sea, los niños no asisten a consulta de salud mental por sí solos. Son los adultos que no han resuelto ese problema. Pero les voy a contar algo. El abuso es un delito que no prescribe. ¿Sí saben qué significa no prescribir? Significa que tiene vigencia durante la vida de la persona. Es decir, si tú tienes 50 años, lo que pasa a veces con los sacerdotes es que después de 40 años denuncian los chicos. O sea, ya tienen 47 años y denuncian, pero el delito no prescribe. Entonces yo podría tomar acciones legales y es un delito no escarcelable, o sea, es un delito que afecta la humanidad y entonces se considera como un delito serio, no es carcelable, no tiene fianza, todo eso. Porque es Creo un que delito, ese es peor que matar a una persona, ¿no? sí, claro. Porque es que, por ejemplo, tú puedes matar con dolo o sin dolo. Bueno, bueno, no, eso lo verán en psicología jurídica. Los delitos sexuales son de los más delicados, Sí, son de claro. los más castigados. Pero mira lo curioso. A Garavito, que violó 185 niños, la ley establece que solo se le condena por uno, no por los 186. Eso dice la ley. A ti no te condenan, por ejemplo, yo robé. No, vamos a Pero en hacer, Colombia, ¿no? no en el mundo entero. Sí. Pero Por porque en eso, Estados Unidos sí los condenan con silla Pero en eléctrica. Estados Unidos les dan 2, 3 cadenas por perpetuas y eso, le bajan a una y que nunca van a salir. por eso, pero es que literalmente Garavito tiene una condena que superaría la máxima condena en el país. Pero como en la condena en Colombia es, si uno hace trabajo social, si uno estudia, si uno tiene una tienda, van disminuyendo. Pero a él se le ha tratado de cortar esos privilegios porque no hubo un acuerdo. Eso se llama acuerdos de fiscalía. Bueno, no voy a hablar de eso porque no es la rama judicial en este momento. Pero eso lo verán en psicología jurídica y forense. Entonces eso lo verán por allá en séptimo. ¿Sí? Por ahora, pues van a entender que sirve el psicoanálisis es para resolver cosas. ¿Listo? Profe, Dime. pero perdón por interrumpir, es que digamos que uno quiera tomar terapia por un abuso sexual, no va a pasar nada con una, o sea, Dime. Sí, digamos claro. uno no nada, Si solo tú como quieres, tomar terapia para superar ese evento no es sí, tú lo puedes necesario hacer, o que, sea, es tu decisión, pero ya eres adulta, o sea, ya tienes más de 14 años. Entonces toma la decisión de asistir a terapia solo por resolverlo, no por que condenen. Eso es muy delicado. Digamos que aquí tengo una abogada y ella dirá, no, pues esos delitos sexuales son muy delicados de manejar. Por eso nosotros no hacemos doble victimización. ¿Qué significa doble victimización? Por ejemplo, yo trabajo en la unidad de medicina legal en delitos sexuales y solo un profesional toma todo el informe y no más. Nadie más vuelve a hacer entrevista a ese paciente o a esa paciente, al niño ni nada, solo una persona y nadie puede entrar a revictimizarlo, es decir, venga, cuénteme qué pasa, nada, solo uno profesional lo puede hacer. Lo que Entonces, pasa, profe, es que en ese sentido, precisamente eso es lo que se busca, pues, con proteger al menor. claro, Realmente en las entrevistas que les hacen a los niños en las audiencias son súper vigiladas y claro que sí, casi que los abogados, por ejemplo, no tenemos acceso a eso y pasan por muchos especialistas. Es como una ruta especial que sí, tienen, claro, que y se se tiene llama para la el ruta de menor acceso. precisamente de eso. Ujú, la Por ruta eso, de acceso. mira, cuando yo trabajaba en medicina legal, es que eso es casi una orden, solo un profesional, solo un examen, solo uno. ¿Por qué? Porque es que si yo vuelvo y
el niño habla de la historia, está volviendo a recordar el evento y eso vuelve a crear un proceso de víctima y entonces se llama revictimizar, que es lo que no puede hacerse en el ámbito de salud, sobre todo no de salud mental, sino en el ámbito jurídico y, bueno, y penal. Listo, sigamos. Entonces también sirve para curar fobias, etc. Nació con Freud. Literalmente Freud era médico neurólogo, no era psicoanalista, no era psicólogo. Literalmente Vygotsky, Luria, Freud, Watson, Skinner, Ramón y Cajal, Sócrates, todos vienen de otras líneas menos de... creo que el único que fue psicólogo realmente fue Vygotsky, pero también fue neurofisiólogo. Entonces, si ven, los psicólogos casi no aportan al cuento, son otras disciplinas las aportantes. Muy bien. Bueno, comenzó con la hipnosis, que yo les decía que fue más breve, trabajó la asociación libre y realmente fue el punto de partida. Los dos elementos que fueron hipnosis y catarsis o asociación libre, fue lo que disparó esto. Yo les traía este libro que se llama Manual de Psicología y Psicopatología Dinámica. Este es de Bransky. No sé si lo alcanzan a ver. Si quieren, alguien me manda un WhatsApp al grupo y yo se lo... aquí está todo el psicoanálisis. O sea, solo terapias dinámicas. Mira, ¿sí ven? Solo psicopatología dinámica. Entonces, este libro, inclusive podríamos... Ya lo están mirando, los que lo han podido comprar. Es muy interesante este libro, el de psicopatología. Lo vamos a trabajar, sé que 1 o 2 clases, muchachos, pero es muy interesante que lo tengan. Y para los amantes del psicoanálisis, es el libro guía. ¿Sí? Y es muy pequeñito. Profe, ¿cómo se llama ese libro, por favor? Es Manual de Sí, profe. Psicología y Psicopatología Dinámica de Bransky. Si quieres, le tomas una foto. ¿Ya? Así. Ok, profe, espera. Ya. Entonces, este libro para que lo tengan presente en sus bibliotecas. Muy bien. Entonces, ahí nace. Dime. Dime, te escucho. No, profe, que dijo que gracias. Ah, ya, bueno. Estoy pasando esto porque pues definitivamente eso no lo... Listo, entremos ahora sí. ¿Qué horas son? Nos quedan unos minutos, listo. Entonces, básicamente, Freud establece Profe, disculpe. Dime. Ahorita al terminar la clase me puede regalar 5 minuticos. Sí, señorita. Listo. Entonces, básicamente, él establece los 3 elementos básicos que se llama la primera tópica, o sea, el primer concepto de ley de Freud, mira, 1900. El psicoanálisis empezó más o menos en 1890, pero mira los 3 elementos, el inconsciente, preconsciente y consciente. Me va a salir un momentico de acá y se los voy a mostrar en la teoría del iceberg. Se llama así, teoría del iceberg. Muy bien. Entonces, esta parte se explica muy fácil, muy fácil. Recuerden que ustedes lo van a ver en otras materias, entonces no me voy a estresar para que me entiendan completamente el cuento. Me gusta más este. Listo, es más significativo como este. Entonces, digamos que la teoría del iceberg en el psicoanálisis, yo la estudié así, ustedes de pronto no la van a encontrar tan fácil, la estudiamos con Bransky. Yo estudié con el presidente de la Asociación de Psicoanálisis Latinoamericana, o sea, con una eminencia, Álvaro Villar Gaviria, impresionante, o sea, el mejor psicoanalista de América Latina. Listo. Entonces, imagínense, muchachos, que lo que se ve, bueno, el iceberg es un témpano de hielo que tiene 3 posiciones. Lo que se ve, lo que medio se ve en el agua y lo que está oculto debajo del agua. ¿Sí entendieron eso? Lo que yo veo del témpano, lo que medio se ve del témpano porque se está moviendo el agua, de pronto me va a quedar más fácil mostrarlo acá, y lo que está debajo del agua. ¿Sí?
Entonces, si ven que aquí se ve lo que está encima, lo que medio se ve, ¿sí ven? Como el espejo de agua y lo que está por debajo. ¿Comprenden eso, muchachos? Listo. Muy bien. Volvamos a este que me gustó harto. Entonces, lo que se ve se llama consciente. Que es decir, la información que tú tienes en el aquí y en el ahora gracias a los órganos de los sentidos. Yo estoy viendo a María Camila, a Gabriela y a Jacqueline. Punto. Pues la estoy viendo en este momento. O sea, las tres chicas están en mi cámara porque tengo una cámara solo de 4. Y tengo en el curso 63, 62 conmigo. Entonces, ¿sí ven? Eso sería. Entonces yo digo, 2 tienen gafas, que son Gabriela y María Camila, y lo curioso es que las 3 tienen el pelo recogido. ¿Sí? Tienen el pelo recogido. ¿Sí? Todas tienen camisetas o con diferentes formas del cuello, pero literalmente son blusas o camisetas. Y así empiezo. Eso sería lo que yo veo. Lo que yo veo. Lo que medio veo de las 3 es que, bueno, voy a empezar a ser muy psicoanalítico. María Camila tiene un tatuaje, Gabriela a veces tiene muchos rasgos de seriedad y Jacqueline es mamá y tiene 3 hijos. Entonces es lo que yo medio ve, lo que medio comprendo de ustedes. ¿Sí ven? Entonces ese sería el preconsciente, lo que medio veo. ¿Sí ven? Pues no las veo con tanta claridad, pero sé que son así más o menos. Puedo hablar de algo que les pasa. Por ejemplo, Gabriela ha podido tener problemas de tal cosa, María Camila o Jacqueline. Ya, listo. Entonces es lo que medio veo. Eso se llama preconsciente. Pero todo lo que está por debajo, todo esto se llama inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? En el mundo inconsciente habitan miles de cosas. Es como lo siguiente. Por ejemplo, Profe, con qué pena. dime. ¿Cómo se llama el del medio? El preconsciente. Gracias. Preconsciente, que es lo que medio veo. ¿Listo? Y lo de abajo, el inconsciente. Listo. Voy a jugar con cuál creo que es la más obsesiva. Yo creo que la más obsesiva es Jacqueline. Debe ser muy cositera. Muy cositera y debe formar problemas por pendejaditas. No mentiras, Jacqueline. Estoy molestándote. Solo por molestar. Listo. Ay, profe, eso tú lo dices porque ya sabes que soy abogada. Solo por eso, yo creo. No, pero no sabía que eras obsesiva. Acabas de decirme que que eres obsesiva y cositera. ¿Sí ves? Mira No, que eso es... que te leo por todo, dijiste, que arma problema por todo. Pero mira lo curioso. Yo dije algo y ella se justificó, por lo tanto tengo razón en algo. ¿Sí eso es un lapsus linguis, ¿sí ven? O sea, ella se justifica en algo, ¿sí? Y me dice, es que tú ya sabes. Ella está justificándome cosas, pero entendieron el cuento. Entonces, Jacqueline, ¿tú tienes mesita de noche en tu cuarto? ¿Tienes 2 mesitas de noche? ¿No? ¿No tienes mesita de noche? No, no uso mesitas de noche. Bueno, Gabriela, ¿sí usas mesita de noche? Listo, muy bien. Sí, señor. 2. Listo. Entonces van 2 mesitas de la obsesiva. Entonces Gabrielita es más obsesiva que Jacqueline. Y mejor dicho, guardas de todo en esas mesitas de noche. Pero ordenadamente. Me gusta la orden. Wow. Uno abre los cajones y los esferos todos están en orden. Tin, tin, tin. Por colores. Y los por colores, tamaños, formas y sabores. Listo. Entonces, Gabrielita es muy obsesiva, muy ordenada. Ya te doy la palabra, Nora. Es súper organizada. Pero, exactamente, ¿tú sabes qué tienes en tus cajones? ¿Exactamente? ¿Sí? Wow. Entonces eres súper obsesiva. Sí. Uy, sí. ¿Sí ven? Porque, por ejemplo, si tú me dices, yo tengo una mesita de noche, y si me preguntaran qué hay en la mesita de noche, yo diría, bueno, tengo algunas cosas como para la lima, pero que yo sepa qué tengo, no. Entonces, digamos que, Gabriela, en un cajón, ¿qué tienes? En un cajón. Entonces, por ejemplo, en la que queda a mi mano derecha, en un cajón está todo literal lo que son cargadores de celular, mis Listo. audífonos y demás. Todo lo de tecnología.
mis Ujú. audífonos, por lo tanto, si ve que ella tiene varios audífonos. Pero ¿por qué tiene tantos audífonos? Porque tiene temor de que no le sirvan. ¿Y por qué tienes temor de que no te sirva? Y entonces uno empieza el análisis. ¿A qué se No debe? es temor. O Entonces, sea, por ejemplo, estos venían pues ya con el celular. sí. Tengo otros que fue de un celular que me robaron y tengo otros que son inalámbricos que por más como por facilidad que a veces este cable uno no sé, o sea, el celular de pronto dejarlo en la mesita de noche y uno se pone los audífonos y me puedo ir lejos y sigo escuchando la música. Pero ya, o sea, no, Pero te estás no es porque no justificando. me sirve. ¿Sí ves? Es eso, así es Sí. el psicoanálisis. ¿Sí ves? Mira lo interesante. Yo hago una pregunta y ustedes salen a la defensiva. Eso es. Entonces, bueno, tienes cargadores, tienes audífonos, listo. Y ya me dijo lo que quería preguntarle. Mira cómo es de obsesiva que sabe qué tipo. Uno es estos, otro del celular que le robaron y otros que son inalámbricos. Ya sabemos que tiene 3. Listo. Eso es consciente. Eso es consciente. ¿Sí ven? Lo consciente es lo que ella sabe que tiene. Si a mí me preguntaran, en un cajón tengo solo esferos, ¿cuántos esferos tengo? No sé. ¿Comprende? Eso que cuando yo digo no sé cuántos esferos tengo, sería del inconsciente. Pero si yo digo no, yo creo que tengo como unos 22, es del preconsciente. Cuando digo no sé, pueden ser 1 o 100, lo mando al inconsciente, o sea, son cosas del inconsciente. Pero tengo dentro de los esferos un Mont Blanc. ¿Saben qué es un Mont Blanc, cierto? Un esfero muy fino y es dorado. Y me lo regaló una china, de la China, vino de la China, no, me lo regaló una china, o de una pelada. No, sí tenía cabello, pero una forma. Listo. Era una muchacha muy joven, muy bonita, pero tenía un trabajo muy particular y me regaló el Mont Blanc. Yo la atendí y me regaló el Mont Blanc. Cuando me lo entregó, me dijo textualmente, es por lo que usted me ha ayudado. Y era una chica, no sé cómo decirlo sin que suene feo, una chica de mucho ambiente, pero ambiente fino. Andaba con muchos empresarios, pero era como compañía. Bueno, ahí estoy explicando un poco a qué se Las dedica. cosas por su nombre, Pues profe. era una chica prepago, pero era de las prepago costosas. A Y ella me prepago fina. compró, dime. Dama de compañía. El Una prepago le prepago quita fina. categoría. Sí, exacto. Pero mira lo Sí, curioso. señora, así se Ella, dice, dama de compañía. listo. Para que llegara a comprarme ese Mont Blanc es muy costoso, pero me lo entregó. Y todos mis compañeros de la clínica decían, wow, es que esa vieja. Y yo solo sabía quién era, o sea, yo nunca dije nada de la China, pero todo el mundo la veía entrar y era totalmente espectacular. Y todos mis compañeros estaban detrás de ella. Y el esfero representaba el que ella me veía como la autoridad. Nunca intenté nada, nunca la dejé que la molestaran, entonces le di su lugar. Por eso el regalo era muy, muy claro, ¿sí me entiendes? Porque nunca permití que nadie la molestara cuando estaba en la consulta o cuando salía o entraba a la clínica. Entonces representan cosas. Entonces eso es lo que sería el inconsciente para ella. Ella me lo compra, pero me refleja. Ella un día me dijo, es que papá, yo no entiendo. Yo, claro, me veía como la figura del padre. Y uno espera, y su padre le ayudó, entonces le da a su padre algo costoso. ¿Comprende? Entonces, esos elementos que ella me da el Mont Blanc, ese Mont Blanc, ¿qué es? Lo consciente. Lo preconsciente es que ella siente un elemento de transferencia, de afecto, y eso es lo que medio se ve. Pero en su mundo inconsciente me estaba pagando el hecho que yo la valoré. Yo me la volví a encontrar y la encontré con un ingeniero de Ecopetrol. Me vio y me dijo, hola, Dot, ¿cómo estás? Y yo, muy bien, ¿cómo estás? Me dijo, por favor. Y yo, ¿por favor qué? Me dijo, es cierto. ¿Por qué me dijo, por favor? Yo era muy amigo del ingeniero. Pues para que Porque no le pensó que le... Porque ella... Pensó que por que favor por no la dijera amistad nada. que había, usted iba a Exacto. contar algo al esposo, al ingeniero o a la pareja con la que estaba. Porque era, y Entonces se eso era iban un a temor. casar. Y se iban a casar. Entonces me dijo, por favor, y yo, cuando hice así el gesto, ya me dijo, es cierto. Entonces, y ella, si tuvieras en Navidad, me llama, me escribe, hola, Blandito, ya es así, muy afectiva. Pero ese día que yo la vi con el ingeniero amigo mío, yo como inmutable, pero ella sí se angustió.
Dijo, Orlando va a soltar la lengua. Yo, ¿cómo le voy a decir a mi amigo que su futura esposa tuvo ciertas situaciones? Entonces, bueno, ¿entienden un poco? Entonces, una cosa es el consciente, lo que tú tienes presente. Una de las cosas es lo que medio se ve, pero lo de adentro es gigantesco. Muchísimos elementos son inconscientes. Del inconsciente, entonces eso es lo que nosotros vamos a tratar de estudiar el lunes. Para terminar, la película que van a ver es del mundo inconsciente. El muro de Pink Floyd es del inconsciente. Y se basa en el ello, el yo y el superyo. Eso es lo que tendrían que estudiar. El ello, que es el principio de placer. Hagámoslo así para que tengan elementos de juicio. El ello es el principio de placer. Es el yo niño, que todo es perverso, polimorfo. Si tuviéramos tiempo lo explicaría. El superyo es la norma, pero la norma estricta pasa a ser tánatos, destructiva, la norma es moralista, y el yo regula las fuerzas. Entonces es principio de realidad. Entonces mira, principio de placer, el ello, que es el niño primitivo que todo lo quiere. Yo quiero la paleta, ya, 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 aquí, ahora, punto. El superyo, que es el que condena totalmente y es moralista y golpea, por ejemplo, en Ángeles y Demonios o en el Código Da Vinci, se ve la flagelación y todos esos elementos. Y el yo regula y se llama principio de placer, principio de realidad, disculpen. ¿Quieren que les dé un ejemplo antes de irnos? Sí, porfa. Sí, para que lo entiendan. Sí. Entonces, ¿Sí? Dime. Yo sé que nos vamos a pasar unos minutos, pero qué pena con ustedes. Entonces, imagínense, muchachos. El ello, ve pasar a la china chusca. Y dice, pues ahora la voy a coger y le voy a violar y él no se resiste, él no tiene nada de límites. Y el ello puro entra solo por el principio de placer y punto. Entonces ahí tenemos toda la gente que lo hace impulsivamente, que es por su placer y punto, no mide más cosas. Pero esa persona, digamos que es un profe. Entonces vio a una chica y entonces el ello le dijo, pues vaya, cójala y no sé qué, y ya haga cosas. Tal. El super yo le dice, pero ¿cómo, hermano, si usted es profesor y esa es una peladita y no sé qué, usted es malo, usted debería retirarse, o no sé qué, usted es perverso y lo amarga a uno toda la noche. Pero yo dice, a ver, los dos tranquilos, relájense. No voy a ir a coger y abusar de la niña, pero tampoco me voy a dar látigo porque me gusta. Entonces voy a crear una estrategia. Entonces voy a molestar a alguien. Entonces, por ejemplo, me gusta una chica, no sé que no haya aquí ninguna. Patricia. No. Stephanie. No, salen tres. No, entonces, bueno, cualquiera. Entonces, digamos que sea Patricia. Entonces, me gusta Patricia. Entonces, yo no puedo ni tenerla y poseerla y abusarla, ni tampoco condenarme y retirarme de la universidad. Entonces digo, listo. Muchachos, miren, necesito que va a hablar el yo, necesito una representante del curso. Me gustaría que fuera mujer. Entonces, vamos a hacerlo por votación, a ver, María Camila, dime un número. Entonces María Camila me dice 25 y yo hago el que cuento. Ustedes no saben qué estoy contando, ¿sí o no? No saben qué estoy contando. Yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 25. Patricia Ramos. Entonces Patricia Ramos sale y dice, sí, profe, soy yo y yo. Patricia, ¿te gustaría ser mi monitora de la clase? Y ella dice, ay, bueno, profe. Bueno, como vas a ser mi monitora, tú me podrías hacer un favor, me regalas tu teléfono para ponernos de acuerdo. Entonces ella, Chan, ay, sí, sí, profe, Chan. Entonces yo la llamo un día y le digo, hola, Pati, ¿cómo estás? ¿Tú te acuerdas? Mira, no, ¿te acuerdas de yo soy profesor? Mira que me gustaría invitarte a un congreso que tengo. ¿Qué hizo el yo? Ya la invitó a salir, ¿sí? El yo le invitó a salir. ¿Se condenó? ¿La tomó posesivamente o se castigó? No. ¿Qué hizo? Generó una estrategia para llamarla. Y de pronto en el congreso le dice, oye, ¿por qué no te sientas cerca de mí? Entonces la china, ay, sí, bueno. Oye, ¿y por qué no vamos y comemos algo? Y ya, ¿entiendes? Bueno, pero esos serían los tres elementos, el ello, el superyo y el yo regula.
Por eso se llama principio de realidad. ¿Entendieron un poco el ejemplo tonto? Esa es estrategia, aprendan estrategia. Súper claro, profe. Aprendan. Sí, profe. Gracias. Listo, muchachos. Bueno, espero que les vaya muy bien con la película. Esa película, por favor, no la vean con niños. ¿Sí? Tiene algunas escenas un poquito fuertes. Dime. Profe, ¿qué nos aconseja? O sea, bueno, personalmente, ¿qué aconseja para entender? ¿Para entender más el psicoanálisis? No te entendí. La película como tal. Es que yo me vi una parte y la verdad no. No, es muy complicado. Listo, hagan una cosa. Lean consciente, preconsciente e inconsciente. El ello, el yo y el superyo y los mecanismos de defensa. Léanse en eso antes de ver la película, mucho antes de ver la película. Entonces, María Camila, te toca volver a ver el segmento que viste, pero debes leer. Pero hoy ya entiendes, mira que hay momentos donde es el superyo y se castiga y se condena, ¿sí? Y se flagela. Hay otros momentos donde solo quiere fumar, que es el ello. ¿Sí? Y por eso construye un muro. Profe, entonces el inconsciente sería el super yo. El superyo es muy... No, mira que hay una lámina. Uy, pero me da pena que es que se van a acostar más tarde, 5 minutos. Eso es lo que te quería preguntar. No importa, profe. Sigue, tranquilo, profe, explica, no te preocupes. Espérate que hay una imagen que lo representa a los tres. Profe, leer entonces consciente, inconsciente, preconsciente, ello, super yo y yo. Exacto, sí. Entonces, mira, acá tengo a Homero, ¿sí ven? Este sería el ello, el demonio, y este el super yo, ¿sí ven? El ángel. Entonces el demonio dice, cómase la dona, ¿sí? Y el ello le dice, el super yo le dice, no, hermano, vas a engordar, por favor, sé consciente, vas a engordar. Entonces el yo dice, pues cómase media dona, ya, se solucionó el problema. ¿Sí me comprendes? El ello dice, cómase todas las donas. El super yo dice, no se coma nada, o si no, vomitar. Si usted come algo, lo haré vomitar. Y él le dice, bueno, comámonos media. Por ejemplo, este fue un regalo. A mí me encantan estas galletas. Sí, los semidioses comemos cosas también del común. Del común, ¿no? Cosas de los mortales. Cosas de los simples mortales. Entonces, mi ello diría, ¿por qué no nos comemos esto con 1 litro de tinto o una Coca-Cola 1,5 litros? Mi super yo dice, no, Orlando, te va a caer mal. Te vas a engordar, eso no pasa, pero te vas a engordar. Te toca hacer ahora 250 abdominales más. Entonces, y el yo, ¿qué diría? A ver, ¿qué diría el ello? ¿Qué ha dicho el ello? Cómete 2 y medio vasito de Coca-Cola. Eso, muy bien, Unas Andrés. poquitas con un poquito de Coca-Cola. Ya, ay. No les traigo la botella de Coca-Cola porque yo me lo le dije a Luis Felipe, papi, ¿quieres jugo o Coca-Cola? Y él dijo, ay, papi, Coca-Cola. Yo compré una Coca-Cola 600 centímetros cúbicos. Entonces yo le tocó jugo porque ya me acabé la Coca-Cola. Entonces, ¿listo? ¿Entendieron? Y para finalizar, miren esta imagen. Y no, ya es tarde. Me preocupa. No importa, profe. Mira, entonces, aquí está claramente lo que acabo de decir. ¿Sí ven? Lo que se ve, el consciente, lo que medio se ve, es como cuando te metes a la piscina y tú te ves los pies, pero no se ven bien los pies, se ven como desconfigurados. ¿Sí los ven? Se ven como desconfigurados. Y el inconsciente es lo que ya no se ve. O sea, tú estás con el agua aquí. Por ejemplo, muchas niñas entran a la piscina de 1,30 y ya sienten el agua acá. Nosotros los de 1,80 en la piscina de niños. Profe, pero es interesante ver que el sino que está en el preconsciente. Pues por eso es lo interesante. Mira que el yo tiene elementos conscientes, preconscientes y algo inconsciente. El super yo tiene elementos también conscientes, preconscientes y inconscientes. Pero el inconsciente es el ello puro. ¿Sí ves? El ello puro sí habita en el inconsciente. O sea, todos los chistes canzones y un poco pesados que a veces yo digo nacen no de lo consciente,
sino del inconsciente. ¿Sí ven? De la ironía, del sarcasmo. Entonces, esta lámina ya mostraría. ¿Y cómo el yo regula todo? Con mecanismos de defensa. Por ejemplo, voy a molestar a Patricia. Entonces salí con Patricia Ramos. No sé si hay una Patricia Ramos aquí, no quiero que haya porque me meto en lío. Entonces salí con Patricia Ramos. Y una peladita empezó, ay, es que ya usted lo admira y no sé qué. Y me tenía 2 horas así, parecía una eternidad. Entonces mi yo dijo, ay no, esa niña no es para mí. No llega a mi nivel. Entonces utilicé un mecanismo de defensa para sacarla ya. ¿Sí? Y le digo, ay, ¿sabes qué? No, es que tú andas como muy ocupadita, mejor yo busco otra monitora. Utilicé, la saqué así de taquito, pero elegantemente. Eso se llama intelectualización. Intelectualización. ¿Sí? No, o digo, no, es que no nos parecemos, somos incompatibles. Entonces son mecanismos de defensa que utilizamos para que el yo regule este cuento. No eres tú, soy yo. Sí, no eres tú, Pero soy en yo. realidad, si eres tú, Sí, la verdad es eso. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces ahí les traté de explicar. No es fácil, el psicoanálisis no es, y eso que cuando empiece yo a interpretar, ustedes dirán, no, este profe, ¿cómo saca esto? ¿Cómo deduce esto? Es muy deductivo, es muy socrático, o sea, el psicoanálisis nace en Sócrates, Aristóteles y Platón. Se vuelve muy complicado, es de una lógica rarísima, pero tiene sus efectos bien interesantes. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿a qué horas montas el parcial y a qué horas se cierra y a qué hora el A taller y a ver, qué ¿qué hora se cierra? dije textualmente cuando empecé la clase? Yo ya lo había dicho. Jennifer. Mañana tienes un tiempito de 2 a 3, entonces lo montarás para las 6 de la tarde. Muy bien. Y está para el domingo, hasta el Muy bien. domingo a las 6. Desde las 6 hasta las 6. Muy bien. Y el taller lo monto mañana con las preguntas y lo tendrán hasta el domingo a las 6 de la tarde. Hablé de que tenían 2 actividades. Jennifer, ya lo habíamos comentado. Gracias, profe. Qué pena. Venga. Chao. Hasta luego. Te quedas conmigo, Ángela. Chao. Profe. Gracias, Profe. Buenas noches. Feliz noche. Gracias. Se cuidan. Feliz noche.